¿Hablas? ¿Comunicas? Estás vendiendo. Cuando alguien te dice yo no valgo para vender, ya está haciendo una venta porque me estás vendiendo la idea de que no quieres vender. ¿Es más fácil vender en productos caros que productos baratos? ¿Cuál es el error más caro que habéis visto cometer a alguna empresa? Táchatelo, ya. Táchatelo. Jamás lo hagas, porque ese es el fallo. El vendedor que es muy bueno, es bueno porque le compran a él. No compran el producto o servicio. ¿Qué preguntas y qué no preguntas? ¿Qué no preguntas? Efectivamente. Eso también Porque es- hay preguntas que mejor Sí, evitarlas. mejor. Y luego también estaba pensando en que los silencios también imagino que son importantes. Los silencios son brutales. Cuando vamos con necesidad, la gente huye porque la necesidad nunca es atractiva. ¿Cómo vender por correo? ¿Cómo vender por mensaje? Que la persona se convierta en el mejor vendedor del producto y eso es un arte igual que bailar. ¿De qué manera tocar las emociones de alguien sin manipularla? Con que aplicaran un 10% de lo que hemos dicho en esta entrevista, casi todo el mundo podría vender más. A la de 3. Alfonso y Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Genial, bien, muy un bien. placer estar aquí con vosotros. Y ahora mejor Igualmente. que estamos con vosotros. ¿Todo el mundo vale para vender? Sí. Totalmente. Vendedor se nace. O sea, todo el mundo nace con esa capacidad y no es una formación que tengas que adquirir. Claro, a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, yo digo, ¿nace en qué sentido? ¿Hablas? Ujú. ¿Comunicas? Estás vendiendo, ¿no? De hecho, incluso nosotros siempre decimos que cuando alguien te dice yo no valgo para vender, ya está haciendo una venta porque me estás vendiendo la idea de que no quieres vender. Y eso es una venta, ¿no? Estamos vendiendo todos los días desde que somos pequeñitos. Los niños desde, por ejemplo, cuando quieren un helado en vez de tomarse la crema de verdura, eso es una venta. Cuando quieres hacer un plan en vez de ir a otro lugar y estás con los amigos, tú estás vendiendo porque quieres anteponer, ¿no? tus propias preferencias. O cuando tienes que hacer una entrevista, te estás vendiendo tú como tu persona. Entonces, cualquier persona que me diga que no vende, ya le estoy diciendo, vas por mal camino porque realmente estás vendiendo todos los días. Otra cosa es que haya que entender qué significa vender y cómo puedes trabajar esa habilidad, que eso es otro tema ya que evidentemente hay que trabajar. Porque las ventas, lo que comentas de que todos hemos nacido con esa capacidad de vender, siempre ha sido así. Es decir, los de la Edad Media vendían igual que los de ahora, o antes de Cristo, o los romanos. O sea, ¿ha habido una evolución de las ventas igual que, o cronológicamente como la historia? Claro, fíjate, esto es una pregunta interesante, que fíjate que para nosotros, si quitamos la palabra venta, Ujú, realmente todos estamos y sabemos de relaciones personales, ¿sí o no? ujú. Sabemos comunicarnos, Ujú. sabemos entablar una conversación. Quizás si no conocemos a alguien y nos lo presentan, pues le preguntamos y creamos una relación. Realmente, para nosotros las ventas la vemos como estar en el negocio de las relaciones personales. Entonces, las relaciones personales siempre han existido. Si de bien pequeños, aunque los niños no sepan hablar, pero nos comunican con una sonrisa, con una mirada, y luego cuando hablan saben vender muy bien. Entonces, siempre nos hemos relacionado, siempre hemos vendido. Porque cuando tú estás con alguien decidiendo con tus amigos si vamos a la pizzería o vamos al cine, uno al final acaba vendiendo la idea si nos vamos a la pizzería o nos vamos al cine. Y da igual si esto es ahora, en el siglo XX, en el XIX o en el XV. Siempre ha habido esa interacción humana y alguien siempre ha ayudado a que otra persona tome una decisión. Vale, o Otra sea, cosa es que haya matices. ¿Sabías que en España las cuentas corrientes pagan un interés ridículo del 0,19% anual? Esto significa que si tienes 10.000 euros, al final de año tendrás 19 euros de interés. Sin embargo, los intereses en Europa se sitúan en el 3,25% anual. Tu dinero genera más, pero ¿a quién benefician estos intereses? Nosotros usamos Trade Republic, un banco regulado alemán, y nos llevamos 325 euros anuales sin condiciones ni vinculaciones. Sí, el interés completo que tu dinero genera directamente para ti y no para el banco, sin tener que cumplir condiciones ridículas y con el dinero protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y eso no es todo, podrás invertir en acciones, FTS, bonos y mucho más desde solo 1 euro. Ah, y con tu tarjeta de débito gratuita obtienes un 1% de vuelta en tus compras, hasta 15 euros al mes. Hay que empezar a darle más valor a nuestro dinero, por eso os dejamos el link en la descripción. Descárgala ahora y empieza a ahorrar de verdad. exacto, la manera quizá de hacerlo. hacerlo. Claro, eso sí porque, que ha porque podido eso evolucionar. sigue pasando ahora. Es decir, pues, antiguamente es decir y ahora. Es decir, vosotros lo sabéis. O sea, si tú miras la forma en la que la gente se comunica ahora, ha cambiado. ¿A qué me refiero? Iros a los chavales,
muy jovencitos, y vais a ver que la forma en la que hablan es muy diferente. Tú pones a un chaval y pones a un adulto de 40 y pico, 50 años, y les pones a hablar entre ellos y hay palabras y jerga que no tienen ni idea. Pero eso ya es estilo de comunicación, pero lo que es la venta siempre ha existido. E incluso hay otros matices. Hoy en día también la forma de vender puede cambiar por temas culturales. Por ejemplo, no es lo mismo negociar o vender con alguien de Japón, con alguien de Estados Unidos, que con alguien de España. Pero sí que hay una cosa, hay unos principios fundamentales que siempre van a estar en cualquier venta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Esto es como si yo te digo, ¿el ser humano respira? Sí. ¿Bebe agua? Sí. ¿Come? Sí. ¿Va al baño? Sí. ¿Hay algún ser humano que por mucho sea el rey, sea quien sea, que hablábamos hace un momentito, no haga esto? Sí, todo, si no mal asunto, como no funcione. Entonces siempre hay unos principios fundamentales que si tú los dominas, si tú los entiendes, puedes vender a quien quieras. ¿Y cuáles son esos principios? Pues uno de los principios sobre todo es entender cómo piensa la persona que tienes delante, cómo toma decisiones, ¿no? Porque si tú le quieres vender, sobre todo, aquí súper importante, éticamente, no se trata de vender algo que realmente no le aporte valor a la otra persona. Pero si yo detecto que yo tengo una solución al problema que tiene la otra persona, mi responsabilidad moral es venderle, es cerrarle. Si sé que realmente le puede ayudar. Claro, para hacer eso, uno de los principios, como me preguntabas, es yo tengo que saber esa persona cómo toma decisiones. Y claro, ¿cómo tomamos las decisiones los humanos? Pues unos los toman, por ejemplo, de una forma muy racional y no pueden justificar invertir ni un euro si no les encaja en un Excel. Otros no van a tomar una decisión si esa decisión no les beneficia quizás a su entorno, porque no piensan tanto en ellos. Pero luego hay personas que solamente toman decisiones si a ellos realmente les va a ir bien y les da igual si a los demás les va a ir mal. Y ni bien ni peor, pero yo tengo que saber esa persona que tengo delante cómo toma esa decisión, porque la forma en cómo yo voy a enfocar mi producto o servicio será diferente para cada persona que tenga delante. O sea, principio número 1 es saber detectar muy bien la persona que tienes delante cómo toma las decisiones. O sea, un Porque si análisis no, previo tienes que hacerle. a veces ni siquiera tienes oportunidad de hacer un Exacto, que análisis no hay previo, tiempo, que no hay... porque la interacción es en directo. Si lo puedes hacer antes, perfecto. Y si no, lo tienes que hacer durante la conversación. Y entonces tienes que saber escuchar entre líneas, saber detectar la forma en cómo se expresa, las metáforas que usa, las palabras que usa, el ritmo que usa, para detectar, oye, ¿qué tipo de personalidad tengo yo delante? Exacto, vamos a hablar, si os parece, de la personalidad. ¿Cómo detectar, por ejemplo, a una persona a la que va a ser difícil venderle? O sea, solo con la mirada, o sea, cuándo y cómo sé cómo es una persona. No sé si me explico. Bueno, Pero... sí, a ver, hay varios factores, ¿vale? Es decir, están los factores de no verbales, ¿no? Que es decir, que no tienen que ver con la comunicación, que antes, por ejemplo, ahora Cristian estaba mencionando, ¿no? Que en estilos de comunicación, eso es una parte que yo puedo detectar a alguien cómo toma decisiones, que esto es muy importante por su estilo de comportamiento, ¿vale? Yo en la conversación y hablando, yo puedo detectar vosotros cómo tomáis decisiones de forma diferentes, ¿sí? Pero luego, por otro lado, también hay factores no verbales. ¿A qué me refiero? Son, por ejemplo, el tema de rasgos faciales, ¿no? Que esto es lo que se conoce como morfopsicología, que si tú miras a una persona por sus rasgos, por cómo ya es, tú puedes entender esa persona cómo va a tomar decisiones. Y esto es claro, esto es brutal, porque significa que antes de que ya hablemos, yo ya puedo entender por dónde vas a ir tú o cómo tengo que comunicarme yo para saber cómo venderte. Siempre, evidentemente, nosotros decimos que cuando se hace esto tienes que tener valores, ¿no? Principales, ¿no? Como ser la honradez o ética moral, porque evidentemente si no te estarías beneficiando a ti mismo, ¿no? Y eso ya estamos hablando de manipulación, ¿no? Y manipulación para nosotros está tachado, ¿no? Es como no queremos, ¿no? Siempre, si tú vas con el objetivo de querer ayudar a alguien a que tome la mejor decisión, entender estos aspectos psicológicos o esta parte, ¿no? De rasgos faciales te va a ayudar, evidentemente, a que esa persona, oye, pues ve por aquí y vete por allá, ¿no? Es como, no sé, por poneros un ejemplo. Imaginaos un familiar que queráis mucho, ¿no? Y veis que se está metiendo en el mundo de las drogas, ¿vale? Tu responsabilidad moral, tu ética moral es hacerle ver que eso no está bien, porque le estás evitando desgraciarse la vida, ¿no? ¿Cuál es tu obligación? Hacerle ver que por ese camino no puede hacer. ¿Y qué vas a hacer? Todo lo que esté en tu mano para persuadirle a que no vaya por ese camino, ¿correcto? Nosotros vemos las ventas exactamente igual. ¿Cómo puedo persuadir a que alguien tome la mejor decisión cuando sobre todo incluso ni siquiera la ve? Porque vender es cubrir la necesidad de alguien. O sea, el hecho de vender es cubrir una necesidad o no tiene por qué. Cubrir la necesidad de esa persona. Este es el matiz importante, porque la gente, normalmente cuando alguien vende, le vende a la persona lo que el vendedor cree que esa persona necesita, ¿no? Y muchas veces proyectamos nuestra creencia sobre algo
a la otra persona. Entonces yo, si le quiero vender este micrófono a la otra persona y yo pienso que este es el micrófono mejor del mundo, mi argumento de persuasión va a ser, es que este es el micrófono que mejor suena, tu voz va a estar perfecta. Y la otra persona ni siquiera está pensando en eso, sino porque le gusta el color negro. Si yo no sé eso y no voy a dar sus razones, la venta no se va a producir. Entonces, en venta es muy importante distinguir y discernir qué es lo que la persona quiere y qué es lo que la persona necesita. La mayoría de la gente, cuando vende lo que la persona necesita y no las personas compramos lo que queremos, porque nadie necesita para saber la hora un reloj de 100.000 euros. ¿Pero se venden relojes de 100.000? Sí. Entonces, no es el hecho de venderle el que sepa la hora, sino que tenemos que ir a 2 o 3 capas de profundidad y ver qué es lo que realmente la persona Valora quiere. de ese... Efectivamente. Eso es. Es que salen 10.000 preguntas. Antes habéis hablado del ser humano, ahora has hablado un poco de las personas. ¿Cuándo el ser humano empieza a vender? No sé si los bebés de alguna manera ya venden. Y luego también habéis hablado de manipulación. Para vender se apela a las emociones. ¿De qué manera? Bueno, es una cosa que acabo de decir, no Sí, estoy sí, sí, seguro sí, si sí. podéis hablar de ello, Sí, sí. pero ¿de qué manera tocar las emociones de alguien sin manipularla? Vale, Entonces, muy bien. Mira, pues te voy a responder a las dos preguntas. Primeramente, Sí. ¿desde cuándo vendemos? Sí, desde bebé. Tienes razón, lo has dicho bien. ¿Por qué? Verás tú un bebé cuando se te pone a llorar. Verás si te vende. O sea, ¿qué quieres hacer? Por Dios, ¿no? Que pare de llorar primero porque le quieres, ¿no? Y algo le pasa, Claro. ¿no? Pero es que a veces un bebé, y además esto es súper divertido, si tenéis gente con bebé en la familia o amigos, vais a ver que hay bebés que ya sobre todo cuando van pasando algunos mesecitos, o sea, tú les ves que se ponen a llorar, o niños muy pequeñitos, de un añito, y se ponen a llorar y le dan lo que quiere y corta en el momento. Y tú dices, eso no era un lloro. Es que está haciendo, está vendiendo. Está vendiendo para salirse con la suya. O sea, fijaros lo importante que es entender esa psicología. E incluso a medida que va pasando los años y los que son padres, esta parte que hemos mezclado, ¿no? De comunicación, de entendimiento, ¿no? O sea, muchos padres dicen que tienen varios hijos, dicen, es que con este hijo, es que qué maravilla, por Dios, es que, pero es que es que me saca, sí, ¿no? Es que me tiene... ¿Por qué? Porque no entiendes su estilo de comportamiento, cómo razona, cómo procesa la información. Si eso lo entendieran, mucho que nosotros cuando... Hay mucha gente que le enseñamos a vender y dice, si me habéis ayudado a vender, estoy facturando más, maravilloso. Dice, pero no sabéis lo que habéis hecho. Digo, ¿a qué te refieres? Es que yo ahora entiendo a mi pareja. O es que entiendo a mis hijos. O sea, es que yo antes estaba discutiendo todos los días, o que tenía problemas, y es que ahora yo entiendo porque antes discutía. Y no era una cuestión de que me era mal, es que yo no entendía cómo esa persona procesa la información. Por lo cual, esto es fundamental, ¿no? En cómo nos puede ayudar porque vendemos desde siempre. Y con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Esa parte de la manipulación, etcétera. que esto es muy importante. Mira, primero hay que entender una cosa. ¿Qué es manipular? ¿Vale? Manipular es cuando tú quieres vender algo solamente para beneficiarte a ti. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Y este es el gran problema, fijaros, del mundo de las ventas. De hecho, es curioso, me río, porque muchas personas ven la venta de una forma negativa, la asocian a algo negativo. O incluso personas que se dedican a vender, yo me acuerdo incluso cuando empezaba, que no querías decir que eras vendedor, porque eso era mal visto. O sea, y ponías palabras, soy delegado comercial, soy asesor comercial, Sales soy manager. sales manager, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estaba mal visto. Y la culpa a veces han sido los propios vendedores. ¿Por qué? Fíjate, hablando del tema de la manipulación. El problema está en que siempre en la ecuación, en la venta, está la parte económica, es decir, el dinero. O en el beneficio que yo quiero. Y esto es un problema porque si, por ejemplo, me voy a lo que estaba diciendo hace un momentito Cristian, de que las personas compran lo que quieren, no lo que necesitan, claro, ¿cómo voy a averiguar yo eso si estoy centrado solamente yo en conseguir esa comisión, en conseguir esa venta, en conseguir ese dinero? Entonces, es muy difícil que yo pueda hacer eso bien. Entonces, como estoy centrado en mí, el foco soy yo, es muy fácil que caiga en la manipulación. ¿Por qué? Porque estoy centrado en que yo quiero conseguir lo que quiero conseguir y la persona me da igual. Y esto es lo que ha creado que muchas veces los vendedores lo hagan tan mal, por eso a veces la venta está de presión, ¿no? Y tal, que no nos gusta a nadie y lo hemos visto. Viene de este punto, que a veces no se hace con mala intención. Hay gente que sí, ¿no? Que lo hace a propósito, pero es que hay gente que lo único que quiere es vender para llevarse ese beneficio y no se están dando cuenta de que están tan centrados en uno mismo que llegan incluso a querer manipular a la persona. Y ahí está el problema. Y de hecho, es más que los principios de la persuasión y de la manipulación son los mismos. Son los mismos. Pongo un ejemplo. Un cuchillo sirve para cortar los alimentos, cortar un trocito de carne, de verdura, lo que quiera, o también sirve para ¿qué? Para matar a una persona. Misma herramienta, lo puedo usar para bien o lo puedo usar para mal. Yo decido cómo hacerlo.
Entonces, los principios de la persuasión y de la manipulación son los mismos. La cuestión es cómo los usas, si los usas para el beneficio de la otra persona o si solamente lo utilizas para beneficio tuyo y perjuicio de la otra persona. Ujú. Y volviendo a esta evolución de las ventas o de los matices que ha tenido la venta, ¿quién diríais que es el mejor vendedor de la historia? Y luego vuestro referente concreto, hemos hablado de uno que habéis podido pues, compartir escenario, pero ¿quién diríais o el que queréis, oye, mi referente es este? Pues fíjate, hablábamos antes de Tony Robbins, ¿no? Hablábamos de Tony Robbins concretamente para que lo sepa la audiencia. Y es una persona que sabe vender muy bien. Es una persona que, además, no es por el carisma, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, es que tienes que tener un carisma. No, no, no. Porque la gente, realmente, el vendedor que es muy bueno, es bueno porque le compran a él. No compran el producto o servicio. Porque ¿no os ha pasado alguna vez que habéis querido comprar algo y habéis ido a la tienda, os han atendido mal? Y te has ido, y lo has comprado en otro sitio. Y si en ese momento te hubieran dicho, espera, un momentito, ¿no querías el producto? Te digo, sí. ¿Y por qué no lo has comprado? Dice, no, yo a esa persona no se lo compro. No es el producto, no es el servicio, es que le estamos comprando a las personas. Entonces hay gente muy buena vendiendo, pero sobre todo son los mejores vendedores los que cuando ahora le preguntas a la gente que ha comprado, ¿y usted qué ha comprado, el producto o a la persona? Te dicen, no, a mí la persona me daba igual, yo el producto ya está. No, no, yo le he comprado a la persona por cómo me atendió, por cómo tal. Y al final, esa persona hoy puede estar vendiendo coches, mañana puede estar vendiendo bolígrafos y mañana puede estar vendiendo agua que le seguirán comprando, porque compramos a personas. Entonces, los mejores vendedores son los vendedores que crean esas relaciones personales tan profundas que al final, y quizás os ha pasado, que habéis recomendado pues una persona porque te ha vendido muy bien y te sientes muy, muy cómodo. Entonces, esos son nuestros grandes referentes. Antes hablábamos, por ejemplo, de Tony Robbins. Gran Cardón tiene libros muy buenos sobre ventas, ¿no? Sobre cómo utilizar tu lenguaje, cómo argumentar con una persona, ¿no? Sobre todo cuando quizás tiene una idea equivocada, que tú sabes que es equivocada y no le puedes decir a una persona, no, no, esto no es así. Se lo tienes que saber argumentar de una forma que la otra persona ahora llegue a la decisión y diga, ostras, por lo que me dices tienes todo el sentido del mundo. Pero llega la persona a la conclusión, ¿no? Sí. Hay muchas personas al final, ¿no? que puedes seguir, ¿no? Y Brian Tracy, Chris Voss, por ejemplo, o sea, una persona que ahora está muy metida en el mundo de enseñar a cómo negociar, ¿no? Cómo vender y negociar, pero que fijaros sus comienzos y su trayectoria, mejor dicho, profesional, no tiene nada que ver con eso. Y tú decías, ¿cómo que no? No, sí, porque estaba realmente como negociador para tema de rehenes. Y tú dices, ostras, o sea, una persona que hoy en día tiene escuelas sobre cómo negociar, pero que realmente su trayectoria era esa, ¿no? De rehenes. Pero sí, es que estaba haciendo una venta. Y en este caso, la venta era una vida. O vidas en juego. O sea, fijaros, aquí el error es bastante complicado, ¿no? Porque un fallo podía acarrear la muerte de personas. Entonces, por eso decía, ¿qué es vender? O sea, al final vender es cómo puedo aportar valor y ayudar a que alguien tome la mejor decisión. En este caso, pues que alguien que está como una trona, ¿no? O puede ser un secuestrador, no mate a vidas, ¿no? Bueno, es que pues ahí estás vendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo debería aprender esta habilidad, porque le daría mucha soltura a su vida, de una forma diferente. Antes de entrar en el proceso, si os parece, de cómo es, o sea, las fases de una negociación, ¿no? Cómo empezar pues, con las ventas, etcétera. A mí me gustaría preguntaros, Amazon, ¿no? O sea, de alguna manera Amazon se está destruyendo porque está quitando a la persona. Antes hablabais de la importancia de la persona, ¿no? Sí. Hablabas, Cristian. Entonces, Amazon de alguna manera ya no interactúas con ninguna persona y hay mucha gente que compra, o sea, que Sí. Amazon le vende. Entonces, esto puede hacer que la figura del vendedor de alguna manera desaparezca o que los vendedores se dediquen a temas mucho más exclusivos o no. Bueno, no sé si podríais. Sí, hay un tipo de venta, ¿no? Que es la venta quizás impulsiva, ¿no? Ujú. Y esto nos pasa, ¿no? Los medios ahora pues nos ponen delante algo que ni siquiera teníamos pensado comprar. Oye, lo vemos y tomamos una decisión muy rápida. Me gusta, lo compro, hago clic y mañana lo tengo. Genial. Suele ser una venta bastante rápida, donde la toma de decisión la hago de una forma prácticamente instantánea. Ahora bien, cuando se trata de ciertos precios, la toma de decisión ya no es tan rápida, ¿no? O sea, el que alguien compre un producto de 10, de 15, un servicio de 20.000, ostras, ahí ya te tienes que asegurar muy bien, porque empiezas a decir, oye, ya no es que estoy gastando algo, ahora estoy quizás invirtiendo algo, porque nadie quiere tomar una decisión equivocada. Entonces, como nadie quiere tomar una decisión equivocada,
muchas veces la mejor interacción para asegurarnos de si lo necesitamos o no lo necesitamos, o romper esos miedos a si esto me va a servir, esto me va a funcionar a mí, pues lo mejor es la interacción con otro humano, ¿vale? Entonces, los tickets altos normalmente no se suelen comprar por impulso. Solemos hablar con una persona. Y ahí es donde creemos, sinceramente, por lo menos a fecha de hoy, que la interacción humana en esos perfiles va a ser necesaria. No se va a sustituir por inteligencia artificial ni simplemente por una página web y el botón de comprar. Totalmente. De hecho, o sea, al final yo creo que si yo te dijera que tienes que comprarte un reloj de 100.000, estoy seguro que aunque te pongan el botón de clic precioso, ¿sí? Y has recibido 300 email, no lo compras, ¿no? Porque lo quiero ver antes. lo quiero quieres que me ver expliquen, antes, quieres preguntar, quieres Claro. interactuar. Entonces, sobre todo cuando hablamos de high ticket, o sea, ni siquiera inteligencia artificial. De hecho, es curioso, pero nosotros nos contratan empresas para enseñarles a cómo sus equipos comerciales tienen que vender la inteligencia artificial. Wow. O sea, ¿por qué? Porque eso se tiene que vender. Estás hablando de muchas cantidades o cifras muy grandes, ¿no? O sea, bueno, la implementación de un software o de un SaaS en una empresa con inteligencia artificial, estamos hablando de muchos miles de euros o de dólares o incluso millones. Entonces, y te aseguro que el CEO no va a llegar y va a decir, dame un botón. No, hay muchas reuniones de por medio para que haya un acuerdo. Entonces, ese tipo de ventas, ese tipo de negociaciones va a seguir funcionando. Y de hecho, esto es interesante. A medida que cada vez hay menos interacción humana, que es por donde va ahora mismo la sociedad, ¿no? Por temas de ella y tal, que está muy bien, ¿eh? Y son cosas que podemos utilizar y estas herramientas, más fuerza va a coger aquellos que sepan las habilidades, digo de ventas, pero que son habilidades emocionales y psicológicas, porque cobrarán mucho más fuerza, mucho más valor, porque eso al final, todo ser humano quiere ser atendido, quiere sentirse querido, quiere sentirse escuchado. Cuanto menos ocurre esto, aquellos que más lo dominen, más ventaja competitiva tendrán en el mercado. Claro. Yo, volviendo a lo que decías, Cristian, tú a veces puedes querer un producto, pero si la persona no te transmite esa confianza o ese buen tacto, no compras, ¿no? Entonces, como empresario, ¿qué se debe hacer? ¿Invertir en producto o invertir en el vendedor? Yo invertiría en el vendedor, porque obviamente si el producto es malo, pues no hay nada que hacer. No tiene ningún sentido vender un producto que no sirve. Pero si tú tienes a un vendedor en el que tienes habilidad de ayudar a una persona a tomar la decisión, de persuadirle, de hacerle ver que ese producto realmente lo necesita, al final esa empresa va a vender más, sí o sí. Entonces, muchas veces hay productos mediocres, y todos lo sabemos, que se venden muy bien, y luego hay productos muy buenos que no se venden. Acaban en el cementerio de los buenos productos, pero no salen a la luz. Y no salen a la luz porque no sean buenos, sino porque la persona que lo vende no lo sabe vender. Y eso pasa mucho con rondas de financiación o cuando empresas nos llaman para formar a los equipos comerciales. O sea, es porque dicen, espérate, es que tenemos un gran producto que lo tendríamos que estar vendiendo porque la competencia, su producto es mediocre, porque ya lo hemos analizado, lo sabemos, y no lo estamos vendiendo. ¿Qué falla? Falla la parte comercial, falla la persona que no tiene las habilidades de cerrar a una persona para que compre el producto. Entonces, muchas veces es una pena que productos mediocres se estén vendiendo y productos buenos no se estén vendiendo porque la persona que los vende no sabe venderlos. ¿Y hay algunas fases para vender? O sea, no sé si podríamos poner algún caso o ejemplificarlo para que se entienda, ¿no? ¿Cuándo empieza una venta? ¿Cuándo termina? Sí. ¿Y cuáles son las distintas Sí. fases? Mira, yo voy a hablar de una porque es el error número uno, ¿vale? O sea, creo que es como el error número uno, o sea, se puede hablar como un rótulo, ¿vale? Y es el que se saltan prácticamente. Y yo lo digo, ¿eh? Y sobre todo lo cometen, ojo al dato, lo cometen los vendedores normalmente que más años llevan vendiendo. Y esto es el que dices, puede ser un poco, como no lo entiendo, cómo puede ser que el que más con experiencia cometa este error, y es la improvisación. O sea, la improvisación es un error, ¿vale? Es decir, no se puede improvisar en la venta. Es decir, ¿a qué me refiero? Te debes de preparar siempre en una venta. O sea, hay un mínimo de preparación que no te puedes saltar. El error está, y eso todo digo que lo cometen casi todos los que tienen mucha experiencia, que como dominan el producto, dominan el servicio, llevan muchos años hablando con las personas, son gente además normalmente que suelen tener desparpajo, que saben hablar, piensan que no tienen que prepararse una reunión, que no tienen que prepararse una visita, y ahí está el fallo. Porque el que no se prepara es el que pierde. Este es el punto. Entonces, el primer punto o fase de preparación en una venta, en negociación es cómo me puedo preparar. ¿Qué puede hacerse?
¿vale? Hoy en día tenemos muchas más ventajas que hace años atrás, ¿no? Porque tenemos tecnología. O sea, yo puedo hoy en día visitar el perfil de alguien de LinkedIn, por ejemplo, o puedo ver la página web de la empresa, o puedo buscar y tienes 300.000 cosas que tú te puedes preparar. Y si a esto le meto, que si dominas todo lo que hemos hablado en la conversación, que es esa parte psicológica, esa parte de comunicación, esa parte de morfopsicología, yo puedo ver ya la foto tuya antes, puedo ver vídeos quizás si tienes tuyos, puedo ver la página web, puedo ver todo. Y yo me puedo preparar esa visita, esa reunión. Es decir, ¿qué le puedo utilizar más a Luis? ¿Qué le puede interesar más a Pablo? ¿Sí? ¿Por dónde va? Oye, ¿cuál es su estilo de comunicación? Porque fíjate, en el vídeo cómo habla esta persona, cómo habla él, ¿sí? Entonces, yo me puedo preparar esa reunión de una forma en la que no me pillan fuera de juego. Y de hecho, otra de las cosas que solemos añadir, que esto es muy importante, es simula, aunque sea en tu cabeza, esa reunión. Es decir, ¿qué puede pasar en esa reunión? ¿Cuáles son las posibles preguntas que me van a hacer? ¿Cuáles son las posibles objeciones que me van a lanzar? ¿Por qué? Porque si yo esto me lo preparo, es muy posible que cuando me lanzaras tú la objeción, o sea, es como yo estoy diciendo, venga, dime. ¿Por qué? Porque estoy preparado. Y te voy a responder tan fácil como si me preguntas cómo me llamo, ¿sí? Que es algo natural y no me lo tengo que pensar. Si me lo tengo que pensar, es que eso se me lo tengo que mirar por otro lado, ¿no? Pero va a ser natural, ¿vale? Es verdad que no vas a tener todo al 100% bajo control, porque ahí sí que es cierto que tiene que haber cierta pericia y habilidades que nosotros trabajamos también para que sí que haya una parte de flexibilidad en la conversación y surja. Pero improvisar en la venta, yo siempre digo, escribe improvisar, táchatelo, ya, táchatelo, jamás lo hagas, porque ese es el fallo. Como fase 1. Fase 1. Y quizás, fíjate, hay una frase que es súper importante tenerla en cuenta y es que a todo el mundo nos gusta comprar, pero no nos gusta sentirnos vendidos, ¿no? Esa sensación de que dice, es que me la está metiendo con calzador, ¿no? Ya se está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando tanto tiempo, y somos los vendedores los que hablamos, hay una fase que ocurre y es que perdemos el control, ¿no? Perdemos el control de la venta. ¿Y cómo tenemos el control de la conversación? Pues cuando sabemos hacer preguntas. Y esto nosotros lo asemejamos como cuando bailas con una chica, ¿no? Tú estás bailando y el que sabe bailar, o sea, cuando dos personas deciden bailar, uno de los dos, ¿qué tiene que decidir? Pues el ritmo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Tiene que decidir la dirección del baile. Perfecto. Y la otra persona es consciente, se deja dirigir, perfecto. Muy bien. Pero un bailarín profesional, el que lo lleva a un nivel de maestría increíble, hace una cosa. Es el que dirige, pero te da la sensación del que dirige eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, ahora como vendedor, tienes que tener esa habilidad, esa forma de saber hacer preguntas que te permiten tener el control, pero que la otra persona, la que compra, es la que tiene la sensación que tiene el control. Entonces, realmente, que esto puede decir, bueno, pero entonces lo estás manipulando porque el control lo tienes tú, le das la sensación. No. Yo lo que quiero es guiarle a través de unas preguntas para que sea la persona la que toma la decisión. Porque yo lo que quiero es que sea la otra persona la que me diga, tiene todo el sentido del mundo comprar esto. Perfecto. Oye, por cierto, ¿cuánto cuesta? Ya está. Que la persona se convierta en el mejor vendedor del producto. Y eso es un arte, igual que bailar, pero se puede hacer. Entonces, cuando sabes hacer las preguntas adecuadas, entonces sabes cuál es la necesidad, lo que quiere, lo que necesita, porque eso es como lo averiguas, con preguntas. Si yo solamente me centro en hablarte lo que hablábamos del micrófono y de hablarte de las características y los beneficios y lo mucho que se vende y lo bien que suena, pues ya está, te estoy vendiendo. Y tú quizás compras, pero yo nunca averiguaré tu motivo de compra. Si te hago preguntas, sí. ¿Podéis hablar de las preguntas? Claro. Sí, por De hecho, supuesto. quizás mencionamos Sí. a una de las preguntas que tenemos que tener muy claras. Y esto es básico. De sentido común. ¿Qué preguntas y qué no preguntas? Y qué no preguntas. Eso también Porque hay es- preguntas que mejor evitarlas. Y luego evitar. también estaba pensando en que los silencios también imagino que son importantes. Pero bueno, antes vayamos a las preguntas. Los silencios son brutales. Lo acabamos de ver, ¿no? Sí. Los silencios son brutales. Preguntas. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Preguntas abiertas o cerradas son súper importantes. Muchas veces, cuando yo hago preguntas cerradas, que se contestan con un sí o con un no, oye, ¿tú ya tienes un micrófono? ¿Ya has usado un micro? ¿Sí o no? Yo no puedo hacer toda una serie de preguntas con preguntas abiertas o cerradas, porque entonces lo que tengo es, sí, estoy haciendo preguntas, pero no consigo información valiosa. Tengo que también saber hacer preguntas abiertas, que ahora te involucro a ti en la conversación, porque esto es lo interesante. Yo necesito saber cuál es tu motivación de compra, ¿correcto? Si no hay motivación,
no se produce la venta. Tiene que haber una motivación. Claro, ¿qué ocurre? Que la motivación de una persona se puede crear o descubrir. Lo más complicado es crearla desde cero cuando no hay. Por ejemplo, si yo voy paseando con mi hija, imagínate que tenga de 5 años y son ahora las 12 y ella no está pensando ni siquiera en un helado y yo le digo, no querrás un helado, ¿verdad? Mi hija va a decir, ¿puedo un helado? Sí, sí, papá, quiero un helado, ¿verdad? La motivación la he creado con una sola pregunta. Oye, ¿no querrás un helado? Y ella dice, sí, que quiero un helado. Entonces, eso hace que sin estar pensando en el helado, de repente yo catalizo algo para que quiera algo que posiblemente yo pueda saber. ¿Está motivada o no está motivada para ahora comerse un helado? Ah, está motivada. ¿Pero eso qué lo ha catalizado? Una pregunta. Entonces, eso en ventas muchas veces tenemos que saber cuál es la motivación de la otra persona. Y tenemos que jugar con una psicología inversa, con una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Y luego, después de hacer la pregunta que hay que hacer, callarse, el silencio y empezar a escuchar. Porque ahí van a salir los argumentos de venta que te va a dar la otra persona. Sí. ¿Sí? Al final, nosotros siempre decimos, me río, pero es que de verdad que esto es como de premisa que te lo encuentras en todos los equipos comerciales, en cualquier sector, en cualquier, vamos, persona prácticamente que se dedica a vender, ¿no? Y es que no se callan ni debajo del agua, ¿vale? O sea, tienen tendencia a hablar, a hablar, a hablar. Y yo siempre digo, y Cristian dice, mira, hay una cosa, ¿sabes lo que son los monólogos? Para el Club de la Comedia, ¿vale? Apúntate allí si quieres, pero para vender, déjalo y no hagas eso. Es decir, escucha más, escucha más, escucha más, porque al final no se trata de ti. Entonces, yo tengo una pregunta. O sea, ¿tú sabes por qué esa persona va a comprar? Sí, me ha dicho que quiere facturar más. ¿Ah, sí? ¿Y qué es facturar más? Y es que me quedo callado. Bueno, pues que quieres facturar más, quieres generar más dinero. Vale, ¿cuánto es? ¿Tú podrías ir a un juicio ahora mismo y decirme exactamente qué es facturar más para esa persona? ¿O para esa empresa? ¿Me lo puedes poner por escrito? ¿Me lo puedes firmar ante un notario de que das tu casa? Me pongo en plan bruto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque digo, ¿te das cuenta de que no tienes ni idea? Entonces, si no lo sabes, ¿qué tienes que hacer? Pregunta. Oye, Luis, me has dicho que quieres facturar más para tu empresa, ¿no? Oye, específicamente, ¿qué es facturar más? O sea, yo tengo que sacar información, yo tengo que escuchar más, yo tengo que prestar más atención. Entonces, no me hagas monólogos. Es decir, y aquí digo, me voy a dar un pequeño truco para las audiencias, ¿vale? Cuando tu mente vaya a decir una afirmación o vayas a pensar por qué alguien va a comprar, a partir de ahora, en vez de afirmarlo, pregúntalo. Ese es un truco. Por ejemplo. Muy fácil, pues lo que decíamos, ¿no? Tú imagínate que estábamos hablando de que, oye, nosotros queremos crecer más en el podcast. Vale, perfecto. Oye, Pablo, Luis, ¿queréis crecer más en el podcast, no? Genial. Y yo ahora podría, como vendedor, decir, vale, entonces lo que queréis es, ¿no? Crecer más en audiencia y queréis tener más exposición y queréis... ¿Ves qué estoy haciendo ahora? Estoy afirmando. Oye, chicos, cuando decís que queréis crecer más en audiencia, por vuestra mente, ¿qué estáis pensando hacer? ¿Veis lo que estoy haciendo? Porque a mí no me interesa. Yo quiero que vosotros me digáis cuál es vuestro pensamiento. Si yo me dedicara a ayudar, por ejemplo, a crecer en audiencias, yo tengo que saber por dónde tengo que ir. ¿Por qué? Porque vais a comprar por vuestros motivos. Lo hablábamos antes, por lo que queréis. Aunque mi función luego sea dirigiros hacia el camino que tenéis que dar o tenéis que ir para que esto funcione, ¿no? Pero primero tengo que saber. ¿Por qué? Porque recordad que si compráis por lo que queréis, yo, imaginaos, si yo fuera una agencia y os tendría que ayudar a crecer en audiencia en este ejemplo, en vez de deciros, mira, es que lo que tenéis que hacer es invertir en tráfico y en publicidad y tenéis que... Me lo estoy inventando, ¿eh? ¿Sí? Y tú dirás, yo no quiero hacer eso, yo no quiero invertir ahora dinero en publicidad, yo quiero... O sea, tu mente, sí, y yo te estoy diciendo eso y a lo mejor es lo que necesitas, ¿eh? Ojo, es que tenéis que hacer eso, imaginaros. Pero si tú me dices, no, es que a mí lo que me gustaría es que en cada vídeo que publiquemos podamos crecer y tal... Perfecto, entonces, oye, Luis, Pablo, entonces vosotros, ¿qué queréis? Me habéis dicho que queréis más comentarios, ¿no? En cada vídeo que publicáis, ¿no? Exacto, eso es lo que queremos. Genial. Oye, y si os dijera una forma en la que podemos conseguir que esto funcione, ¿es algo que os interesaría? Sí, contadme. ¿Veis lo que está sucediendo? Sí. Porque voy por vuestro camino, yo sé lo que necesitáis, pero voy por lo que queréis. ¿Sí? Entonces, aquí está el kit. Si esto lo dominas, la venta es muy divertida. Porque es muy previsible saber qué va a pasar. Porque yo sé que si os hago, por ejemplo, esta pregunta, yo ya sé qué me vas a decir. O sea, yo ya sé cuál va a ser la respuesta, porque es muy obvia. Pero tu cerebro psicológicamente no está siendo consciente de que yo te estoy guiando en la conversación. Estamos bailando. ¿Entendéis con el ejemplo? Claro. Y dentro de estas fases, la fase cascada, que podría ser el momento de soltar la cifra o el precio, ¿en qué momento se debe...? El precio tiene que surgir de una forma completamente natural.
O sea, no tenemos que hacer un drama. Y muchos vendedores ahí se quedan atascados, tragan saliva, bueno, no saben cuándo soltar el precio, Al final, tienen sí, esas sí. O al final, paranoias. o mejor ir de cara y soltarlo al principio. Exacto. Y entonces llega un momento en la conversación, como estaba diciendo Alfonso, que si estamos hablando sobre hacer crecer, por seguir el ejemplo, oye, pues queréis seguir creciendo en audiencias, muy bien, estamos en tanto, oye, si llegamos tanto en este plazo, para vosotros a nivel de negocio, ¿qué representaría? Ostras, pues esto sería un salto cuántico, etcétera. Venga, contadme, ¿qué haríais realmente con esta cantidad o de sponsors, o de tal, o de ingresos, o de reconocimiento? ¡Buah! Y empezamos a soñar en alto, y de repente digo, oye, chicos, y si hacemos una inversión de 9.000 euros, ¿esto para vosotros podríais justificar el dar ese salto? Pues surge de forma muy natural. Ujú. Pero claro, si yo suelto el precio antes de que sepa lo que realmente vais a comprar, el precio que va a ser caro, porque no lo podemos comparar ¿a qué? No hay nada. A nada. Entonces, si yo no puedo comparar una cosa con otra, el precio que me diga que yo le diga al cliente le va a parecer caro y me va a decir, pues me lo tengo que pensar. Claro que se lo tiene que pensar, normal que se lo tiene que pensar. Lo que pasa es que si ahora lo que yo le ofrezco es superior a lo que yo le cobro, ¿qué va a hacer? Va a comprar. Entonces yo siempre tengo que poder relacionar lo que la persona quiere, poder cuantificarlo, para que cuando ahora le diga el precio diga, si es una ganga, ¿solo es esto? Venga, pues entonces vamos a hacerlo. Pero porque hay una justificación en su mente de que puede hacer esa inversión, de que tiene sentido. Porque nosotros, de nuevo, no queremos tomar decisiones malas, queremos tomar decisiones inteligentes. Y la única forma de tomar decisiones inteligentes es cuando yo veo, no me lo tienes que hacer, o sea, me lo tienes que hacer ver tú, pero yo llego a la conclusión de que tiene todo el sentido hacer esta inversión porque consigo esto. Porque nadie intercambia, por ejemplo, 10.000 euros para conseguir 10.000. Eso es una pérdida de tiempo. Pero si tú inviertes 10 y te puedo hacer ganar potencialmente 50, todo el mundo sería tonto si no lo hace. ¿Entendemos? A esa conclusión le tenemos que hacer ver a la persona de llegar, de, ostras, sería tonto si no hago esto contigo, porque tiene todo el sentido del mundo. Claro. Sí. Imagino que un peligro es que se note que el vendedor quiere vender algo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que no se note que lo que estás buscando es el dinero? Sí, ¿no? No sé si me estoy te explicando. has explicado perfectamente. A ver, voy a dar algo que creo que se va a quedar grabado en la mente de los que estén escuchando, Ujú. pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú solamente buscas el dinero y buscas realmente hacer esa venta, esto es como, ¿habéis escuchado la frase de que los animales huelen el miedo? Ujú. Ujú. Lo Sí. habéis escuchado, ¿no? Sí. No es que lo huelan. El miedo no tiene un olor, ¿vale? Lo presienten, lo sienten, ¿vale? ¿Vale? Se siente cuando uno solamente está buscando su beneficio y está buscando esa venta. Tú lo sientes, ¿vale? ¿Por qué? Pues al final somos energía, ¿vale? Y se transmite la energía. Quien diga lo contrario, le digo, somos energía. Que no, eres un poquito raro. No, eres energía. Cuando a alguien se le para el corazón, ¿cómo le reaniman? Que dice, venga, vamos, espabila. No, le meten un chute eléctrico, ¿sí o no? Para reanimar el corazón. Entonces, eso se presiente, ¿vale? Cuando tú vas a buscar solamente el dinero, se presiente. Entonces, ¿realmente queréis vender mucho? Lo voy a explicar para un niño de 5 años, para que quede grabado. Dinero, igual que acá. Yo sé que esto a lo mejor políticamente no es correcto, lo acabo de decir aquí, y suena a decir, vaya lo que has soltado aquí en medio ahora mismo aquí de la entrevista. ¿Pero por qué digo esto? Porque dinero es justo lo que hace que uno no venda. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, ¿vale? Si estamos haciendo aquí una venta ahora para vosotros, imaginaros, ¿sí? Y fuera totalmente gratis, ¿habría presión? ¿A qué no? No. Ninguna. ¿Por qué? Porque es una conversación entre amigos, Sí, sí. ¿vale? Entre comillas, oye, ¿qué queréis, chicos? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo sí? Oye, ¿por dónde queréis ir? Y sería una conversación que fluiría sin ninguna presión. ¿Cuándo entra la presión? Cuando hay dinero en medio. Empiezan los nervios, empiezan los focos de querer vender. Entonces, ¿cuál es el problema? El dinero. Y tú dirás, pero vamos a ver, pero si yo quiero vender es porque quiero el dinero. No, es que no lo has entendido. No has entendido bien la ecuación. El dinero es la consecuencia de un trabajo bien hecho. Es la consecuencia. O sea, no es el motivo. Es la consecuencia, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, si yo sé que el dinero es la consecuencia, yo tengo que entonces meter en la ecuación qué es lo primero. ¿Cuál es lo primero? Entender, uno, si realmente os puedo ayudar. Eso es lo primero. Por lo cual, mi foco en la conversación no va a ser vender. Va a ver si realmente os puedo aportar valor. Entonces, toda mi comunicación va a fluir por ahí, ¿vale? O sea, va a fluir por ahí. Oye, entender, descubrir, averiguar y guiarte, porque si veo que sí, entonces yo trataré de hacer que tú veas cómo realmente mi producto o servicio te puedo ayudar. De nuevo, ¿cómo? Con preguntas. Pero el dinero fuera. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces así, cuando llega esa parte final de que tenemos que hablar de algo económico, fluye solo.
¿Sí? O sea, fluye de forma natural. Esto para que me entendáis, es como si vosotros me decís, oye, Alfonso, Cristian, ¿os podéis decir, es que tengo una cita con una chica y me podéis decir cuándo le puedo dar un beso? ¿Pero cómo te voy a decir cuándo le des un beso? Yo no te puedo decir, en el minuto 43, 20 segundos, te acercas y das un beso. Este tío es tonto, no sé si me entiendes, ¿no? ¿Qué va a surgir? Natural. Yo sí que te puedo dar los principios de una conversación, de cómo poder ir, y en un momento oportuno, cuando tú notes y sientas esto, te diré, ahí sí que es el momento. El tiempo, es que depende. Claro, y esa actitud la tienes que demostrar desde el primer momento, ¿no? Porque todos percibimos, ¿verdad? Cuando alguien, un vendedor, nos quiere vender algo, lo notamos, lo percibimos. A veces ese sexto sentido nos dice, uy, esta persona la veo tan entusiasmada, ¿no? Uy, sí, mira, ya... Y de repente te dice el vendedor, y me queda una unidad. Y tú dices, te van a quedar 100 en el almacén y me la estás colando, que lo estoy notando, ¿sí? Pero me tienes que avisar hoy porque mañana ya no te lo puedo mantener la oferta. Sabemos perfectamente que mañana la oferta la seguirás manteniendo. Entonces, cuando estamos justamente persiguiendo la venta, es cuando la venta se escapa. Y parece ilógico, pero es que esto lo vemos, por poner un ejemplo, y seguramente que todos o nos ha pasado de niños o lo hemos visto en un niño. Un parque con palomas, el niño corre hacia las palomas porque quiere jugar con las palomas y en el momento en que va corriendo para jugar con ellas, ¿qué pasa? Se escapa. Se van. Claro, el niño no comprende una cosa, que esa forma tan entusiasta de, por mucho que quiera, y tú le digas al niño, pero yo quiero jugar, ya, pero las palomas, ¿sabes lo que han percibido? Amenaza, y se han ido. La estrategia es otra. Coge unas migas de pan, quédate sentado y ahora ¿quién va a venir a de quién? Ahora vienen las palomas, ¿no? Claro. La atracción es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos con necesidad, como eso se percibe, se huele, se nota, se escapa la venta. La gente huye porque la necesidad nunca es atractiva. ¿A que sí? La necesidad, si tú vas con necesidad, no vas a ser atractivo. Cuando tú vas con desapego, entonces eres atractivo, que suena contraintuitivo, pero es que es así, porque como humanos reaccionamos ante eso. Tú ves a una persona que está necesitada de dinero y tú no le das dinero. Ahora lo hace de una forma diferente y tú dices, te apoyo, claro que sí, venga, voy a invertir en tu empresa. ¿Entendemos? Pero porque va sin necesidad. ¿Cómo vender con poco coste? Es decir, las pequeñas empresas que no se pueden permitir grandes porque no tienen presupuestos aún, ¿cómo empezar a vender con poco coste? Bueno, o sea, es decir, es que hoy en día, de nuevo, es que es mucho más fácil que antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿tenéis un teléfono? Ujú. Llama. O sea, llama. Tú dirás, ¿en serio? Sí, es que no tienes que meter ni en publicidad. Es decir, o sea, hoy en día tú puedes ir a los clientes, tú puedes publicar valor, ¿sí o no? Tú puedes publicar contenido de valor Sí, sí. en LinkedIn, en redes, en cualquier medio. Si lo haces bien, si aportas, primeramente eso va a hacer que el público atraiga. Pero incluso si vas, que puedes ir directamente, lo que es la puerta fría, hoy en día que eso la gente lo odia, también es cierto que si lo haces de una forma diferenciadora, cambia. ¿Vale? Esto nosotros lo trabajamos también mucho. Hay muchas empresas que nos contratan para sus equipos de calidad porque trabajan, por ejemplo, en la aproximación en frío. O sea, lo que se llama llamadas en frío, lo que sea, y tienen que trabajarlo. ¿Qué pasa? Primeramente, si lo haces igual que todos, vamos por mal camino. Y si no, pongo un ejemplo, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, recibes la típica llamada de hola, buenas tardes, ¿con el señor Luis? ¿Cómo te pones? A la defensa. No te he dicho nada. Sí, sí, Ojo, sí. que a lo mejor lo que te va a ofrecer lo necesitas. Y hasta lo quieres. Ujú. Pero la forma en la que lo haces rompe por completo, no quiero saber nada, es justo porque huele a venta. Entonces, nosotros, por ejemplo, no voy a enrollarme por aquí, ¿no? Pero trabajamos también cómo hacer un approach, una aproximación muy diferenciadora. ¿Cuánto me cuesta eso? Buscar en LinkedIn el número de teléfono o buscar en cualquier otro medio o en una página web y una aproximación que sea muy diferenciadora, que sea diferente, que rompa el estado, ¿sí? ¿Sí? Que yo hable. O sea, algo tan sencillo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que veáis. En vez de, hola, buenas tardes, mira, soy Alfonso de la empresa tal, ¿sí? Voy directamente. Si pongo un ejemplo, Pablo, imagínate que yo quiero hablar contigo, ¿vale? Sí, pues poner simplemente un pequeño matiz. Si yo hago esto, la persona o la secretaria o tú mismo me dirías, no, manda un correo electrónico, tal, o está reunido, o tal, ¿no? Te van a cortar rápidamente. Pero si tú y yo, imagínate que tú y yo somos colegas, hemos ido al instituto juntos de toda la vida, nos conocemos desde siempre. ¿Vale? ¿Cómo haría yo esa llamada? ¿Me pasas con Pablo? Hola, ¿me pasas con Pablo? ¿De parte de quién? De Alfonso. ¿Por qué? Porque es Pablo, que es mi colega. Ujú. ¿Pero para qué es? Es mi colega. O sea, yo iría al grano, ¿sí o no? Porque mira, pero él sabe quién es. Claro que sabe quién soy, ¿no? Yo iría muy natural. ¿Por qué? Porque es Pablo, que es mi colega. ¿Qué pasa? Que esto que se entiende muy rápido, pues dices, esto lo haría cualquier persona. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Por qué no lo metes con alguien que no conoces? Lo que pasa es que le das un toquecito, pero ¿por qué no lo haces exactamente igual? ¿Entendemos? Somos seres humanos, se nos olvida.
Se nos olvida. ¿Y qué pasa? Lo hacemos tan protocolario, ¿sí? Lo hacemos tan esto que no funciona ya. ¿Por qué? Porque eso está ya sobrevenido. La gente ya sabe que cuando tú dices eso es una llamada de venta. Automáticamente bloqueo, ¿no? Te corta la secretaria o te corta tal. Entonces, ¿por qué no hacemos la naturalidad? ¿No? Esto nosotros lo trabajamos con muchas formas de hacerlo, pero ¿qué me cuesta a mí hacer eso? Podéis llegar a cualquier persona solamente con este pequeño consejo que he dicho. Y luego las empresas tampoco necesitan invertir tanto, ¿no? O sea, eh, hay empresas que ya tienen clientes que les han comprado, que cuesta, como ha dicho Alfonso, volver a llamar y quizás si te han comprado una vez, te pueden comprar una segunda vez. O preguntar, oye, ¿están contentos? Oye, ¿qué necesidad tienen? ¿Dónde están ahora mismo? Oye, nos compraste hace un año, ¿qué ha pasado en este año? Me encantaría saber cómo se usaba el producto, el servicio que nos compraste, ¿no? Entonces, volver a reconectar con la base de datos que ya nos han depositado confianza. O dos, yo he mandado propuestas y no las he cerrado, ostras, pues ahí hay dinero. Claro. O sea, si tienes un sistema de recuperación de propuestas y lo haces bien, o sea, nosotros ayudamos a empresas a recuperar el 30-40% de las propuestas que se enviaron y no se cerraron. O sea, que has enviado una propuesta significa que había interés por la otra persona. Lo que pasa que quizás, como no hiciste bien las preguntas, no averiguaste lo que necesita, lo que quiere, no hiciste silencios, no tenías el control de la conversación, pues la otra persona pues no tomó la decisión. Claro. Entonces, cuando sabes hacer esto, no necesitas presupuesto para vender. Porque ya tienes gente que te ha comprado o gente que te quería comprar y no acabó comprándote. O sea, hay empresas que tienen un montón de leads, muchos o pocos, me da igual, pero esos potenciales clientes hay que volver a llamarlos. Claro. O sea, una venta no se termina cuando se cierra el trato porque quizá te puede volver a comprar en un futuro, ¿no? Es más, ni siquiera se termina cuando yo he cerrado el trato, porque si yo Claro. cierro el trato contigo, Luis, yo te diré, Luis, mira, ha sido un placer hacer negocios contigo y lo único que me gustaría antes de marcharme hacerte una pregunta. ¿Qué persona conoces como tú, pero igual que tú, Ujú. que también valora lo que tú has visto en nosotros y que me dirías, Cristian, mira, yo creo que a esta persona también le vendría genial lo que yo acabo de comprarte? Entonces, ¿qué esperaría? El que quizás tú me puedas recomendar a Pablo, ¿sí? Claro. O a otra persona. ¿Por qué? Porque para mí la venta no termina en la transacción. Porque hemos dicho que para mí las ventas es una relación que personal. Entonces yo creo una relación personal contigo, pero también voy a ver si puedo crear una relación a través de ti con otra persona. Entonces, eso, aunque tú no me referencies a alguien, o sí, pero yo dentro de 3-4 meses volveré a llamarte, no para venderte algo, sino para preguntarte. Luis, Pablo, oye, ¿cómo ha ido esto que estuvimos hablando hace 3 meses? ¿Y lo habéis implementado? Oye, pues genial, pues necesitamos quizás algo de ayuda. Venga, vamos a agendar una sesión a ver cómo os podemos ayudar. Oh, fenomenal, fantástico. Oye, ¿necesitas algo más? Y quizás tú me dices, pues mira, me dices cualquier otra cosa. Conozco a alguien que te puede ayudar. Perfecto, mira, te voy a poner en contacto. Y yo ahora que te estoy aportando valor. Entonces, cuando tú ahora tengas que hablar de mi producto o mi servicio, ¿hablarás del producto o servicio o hablarás de mí? Le dirás a otra persona, escucha, yo conozco a alguien, tienes que hablar con esta persona. Ujú. Y entonces así es cuando para mí funciona la venta. No se termina la transacción. Yo voy a ver si consigo un referido también. Ujú. Y en mercados saturados, que ahí, pues, o sea, el producto es exactamente el mismo, el precio es el mismo prácticamente, realmente solo depende del vendedor. ¿Cómo vender, pues, o compañías energéticas o teléfono, ¿no? Ujú. Compañías de teléfono. Em, ¿Cuál es ese matiz que diferencia una venta o de la misma competencia? Hay dos cosas que te voy a decir. De hecho, yo empecé ahí, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, yo empecé en el mundo comercial ya con 19 años porque quise combinarlo y bueno, de ahí pues hasta ahora, imaginaros. O sea, y empecé en un sector que era eso. Es decir, ¿a qué me refiero? Producto el mismo. Cambiaba la caja con los colores, ¿sí? Precio, o sea, todo igual, imaginaros, ¿no? Y encima te dejaban de comprar por un céntimo. O sea, imaginaros la movida. O sea, decías, no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿vale? Lo primero, o sea, el valor primero diferencial, aunque no lo creáis, vas a ser tú, como persona. O sea, sí o sí. Y quien me dice, no, yo te digo, sí, ¿vale? Hay más factores, ¿vale? No vamos a trabajar todos, pero voy a decir dos. El primero eres tú. ¿Por qué? Yo le digo, cuando me dicen esto de que no, yo le pongo un ejemplo. Digo, mira, Pablo, tú imagínate que tú eres el empresario, ¿no? Que te vienen a ofrecer un producto, que sabes que son prácticamente todos lo mismo, precios similares, productos similares, pero llega tu sobrino y te dice, tío, me he metido como vendedor en esta empresa, ¿sí? Y tengo este producto. A que como tío, que conoces a tu sobrino, que lo quieres, que lo has criado, que te lo has llevado a jugar, ¿sí? A que harías lo que fuera
con tal de comprarle, aunque sea algo, aunque vaya mal. Por lo menos le escuchas. Le escuchas Claro. o le guías, o mira, hazme esto por aquí, intento meterte por allá. ¿Por qué? Porque las relaciones personales, de nuevo, cobran mucho valor. ¿Qué significa esto? Tú como persona, como vendedor, generas la suficiente confianza ante la otra persona para que a igualdad de producto estés como persona por encima de la competencia. O sea, ¿has generado esa química con esa persona? Eso es lo primero, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? Que debes de hacer. Es cierto que hay sectores donde esto es muy complicado incluso porque no hay prácticamente interacción, como puede ser licitaciones, rollos de esto, que hay personas, empresas que dicen, mira, es que no hay interacción, te mandan un correo y tienes que mandar un correo, ¿vale? Ok, paso número 2. Producto quizás principal es el mismo. ¿Qué cosas puedo aportar yo extras que realmente me diferencien de la competencia? ¿Vale? Esto es muy importante. Y a veces son cosas que no son materiales, como puede ser a veces cosas como puede ser un servicio, ¿sí? O a veces sí que pueden ser cosas materiales en las cuales tú estás dispuesto a poner cierto dinero o poner cierta inversión con el fin de poder rescatar una referencia por aquí y entrar. Pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis, que a mí me sucedió. Yo me acuerdo que tenía un cliente, tenía muchas ganas de entrar y mucha ilusión. Imagínate, quería conseguir mi primer cliente de forma muy rápida, lo explico. Pero es que trabajaba con la competencia. Años. El producto era el mismo y encima la competencia tenía mejor precio. Wow. ¿Qué narices podía hacer yo? Pues es que estaba todo en mi contra, ¿sí o no? Yo llegaba y me decía, hasta luego, muy bien, buen rollo, hasta luego. Es que no puedo, no te puedo comprar. ¿Qué te voy a comprar? Si conozco también, el otro también es mi amigo, el producto es el mismo, encima son más baratos. ¿Qué quieres que te compre yo a ti? Eres muy majo, chaval, pero no puedo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a medida que yo le visitaba y decía, ¿qué puedo hacer yo? Claro, es que tengo todo en mi contra. Entonces empezaba a visitar, me acuerdo, sus centros, ¿sí? Y empezaba a darme cuenta que cuando escuchaba, siempre le escuchaba a esta persona decir, es que me falta espacio en los almacenes, es que estoy hasta la narices, necesitamos comprar otra nave industrial porque no me entra todas las capacidades de las referencias, ¿sí? Los costes ahora de los fletes y del transporte me están subiendo, ¿sí? Aunque tenía camiones propios y tal. Entonces siempre yo escuchaba esa y decía, o sea que entonces de producto no puedo hacer nada, pero si yo le pudiera dar cierta solución con esto que se queja, quizás podría venderle. Entonces, ¿ves mi mente por dónde iba, no? Entonces, ¿qué hice? Hablando con la empresa, me acuerdo con la que yo colaboraba, decía, oye, ¿y si le ahorramos espacio? ¿A qué te refieres? ¿Y si le servimos el producto directamente donde él lo quiere? Y le ahorro espacio en la nave y le ahorro costes de transporte. Ya, pero eso es dinero que tenemos que poner. Ya, pero ¿y si vendemos un poco más caro que la competencia, pero le estoy dando esta solución? ¿Crees que podrá estar dispuesto a comprarme? Ostras, empezó la mente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando hice la reunión dije, oye, ¿y si te ahorro el tema de espacio en la nave? ¿A qué te refieres, Alfonso? Me acuerdo que me decía, oye, ¿y si en vez de tener problemas de espacio, te doy espacio? ¿Cómo? Pues no tienes que tener la referencia hasta aquí. Yo te la sirvo a tus centros. ¿Ah, sí? Sí, te sirvo a tus centros. Y además voy y le sirvo lo que necesita cada uno según sus... Entonces, claro, yo le ahorré 3 problemas. Problema de espacio, problema de costes de transporte y problema de roturas de stock. Porque había centros que consumían mucho y otros que consumían menos. ¿Qué pasa? Tenía siempre problemas. Unos se quedaban rápidamente sin stock y el otro les sobraba y lo tenían meses. Me acuerdo, me dijo, te doy un mes de prueba. ¿Sabéis lo que ocurrió? Me convertí en el proveedor principal. Entré con 2 referencias, me acuerdo al principio, y terminé con 23 referencias con el tiempo. Y un cliente de más de 1 millón de euros al año. Entonces, ¿a qué me refiero? Por resumirlo, ¿eh? O sea, porque esto no se trata de mí, es para que la gente reflexione. Sí. Valor número 1, tú como persona generas esa confianza, te diferencias de la competencia. Valor número 2, ¿qué extras puedes dar por encima del principal producto? Que realmente aporten un valor, sean por servicios, sean por cualquier otra cosa, que a veces no es tema ni económico, es qué valor diferencial puedo dar. De hecho, hablando de valor, recuerdo un caso, yo vendía altavoces para coches, empecé así, con 18 años, y en una categoría de altavoces competíamos con la competencia directa, o sea, mismo precio, mismo tal. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo dije, ¿cómo podemos realmente penetrar en el mercado y ser referentes con esta marca? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando un chaval se compra unos altavoces para su coche, no se compra unos altavoces, ¿correcto? ¿No? Lo que quiere es una cosa, lo que necesita es otra. Necesita unos altavoces para coche, pero lo que quiere es fardar y cuando entren sus amigos, ¡ostras, qué bien suena esto mejor que el... Eso es lo que realmente compra. Entonces dijimos, muy bien, vamos a incluir un servicio en el que cuando un taller o un distribuidor nos compre unos altavoces de esa gama, le vamos a incluir un servicio gratuito donde le vamos a afinar y le vamos a hacer un estudio donde tendría que colocar realmente los altavoces,
La colocación, le hacíamos un estudio de su coche, nos mandaba un pantallazo y decíamos, mira, estratégicamente los dos altavoces tienen que ir el bafle aquí y el tweeter aquí y orientado de esta forma. Y luego va a venir un técnico y lo va a ajustar. Y claro, con ese ajuste que conseguíamos, que cuando el que entraba en el coche le hacíamos cerrar los ojos y le poníamos su canción favorita, escuchaba a la cantante, aunque tú estabas en el asiento del conductor, escuchabas la cantante en el centro, el batería que sonaba realmente a la derecha, el bajo a la izquierda, la profundidad venía ahí, y la gente que estaba encantada, no, encantadísima. Claro. ¿Qué nos costaba eso? Destinábamos un 10% del presupuesto a mandar una persona clave a que cada coche de esos se ajustara. Y entonces le decíamos al cliente, oye, ya que te hemos ajustado al coche, ¿no te gustaría competir en la IASCA? La IASCA es la asociación donde todos los años hacían unos concursos. Y decían, hombre, ¿tú crees que puedo competir? Claro que sí. Vamos a ser referentes para que tu coche... ¿Qué dices? Se animaban y conseguimos en un año que Rainbow Car Audio, la marca que yo distribuía, fueran ganadores en 5 categorías. Ese pequeño servicio hizo que un año después marcas como Clarion, Alpine, Pioneer nos dijeran, ¿qué habéis hecho para conseguir tal penetración en el mercado y quitarnos cuota? Cuando llevábamos nosotros 20 años en el mercado. Pues era ver qué cosas podíamos dar de valor compitiendo en el mismo precio, pero que la gente, en vez de irse a un sitio, dijera, no, yo me voy aquí. Y ahora eso creaba un efecto de bola de nieve, porque cuando tú le hablabas de tus altavoces a tu amigo, le decía, no, móntate unos Rainbow porque es que te los van a ajustar, te van a hacer un estudio, porque yo no sé qué hace esta gente, pero el coche te va a sonar de lujo. Y efectivamente, era un valor completamente diferencial, que lo podía haber hecho la competencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando compites en precio, compites en producto, es prácticamente lo mismo, que tienes que aportar un valor diferencial que la persona diga, ostras, es que solamente por esto ya lo compro. Claro. Es muy interesante porque es esto, ¿no? Para vender más es importante poner algo añadido, que no sé si vender algo más caro es más fácil que vender algo más barato. Y también, por otro lado, por lo que estáis hablando, pues estamos descubriendo que muchos nos... pues se pueden acabar convirtiendo en un sí. Cuando una venta ya es no, lo dejo, ¿no? Bueno, en fin. Lo dejamos cuando o muere la persona o muero yo. Entonces ya dejamos de hacer seguimiento, ¿no? Y más vale que sea la otra persona. Vale. Pero lo digo porque nosotros cuando nos dicen que no, es un no ahora. Yo no sé si es mañana. Mira, nosotros hemos recuperado ventas y les hemos ayudado a empresas a recuperar ventas cuando nos dicen, es que no, a este cliente no le podemos llamar porque este ya ha comprado la competencia. Perfecto, genial. Llámalo y pregúntale qué tal le va con la competencia, pero interésate de verdad, pero de verdad. Recuerdo con una cliente que me dijo, oye, no, era de Miami. No, ya he contratado la competencia. Perfecto. Yo a los 15 días le llamé, oye, ¿cómo vas con tal? Y me dijo, bien, vamos bien, hemos hecho un onboarding perfecto. A los otros 30 días le volví a llamar, ¿cómo vais? Genial, estamos viendo resultados. Oye, que me alegro que hayáis tomado esa decisión. Y me dijo, oye, pues muchas gracias por tomarte la molestia por preguntar. Genial, a los 60 días la volví a llamar. Me dijo, oye, ¿sabes qué? No está funcionando como pensábamos. ¿En serio? Oye, ¿por qué no está funcionando? ¿Sabéis qué pasó? Al final nos acaba contratando. Y me dijo, ¿y sabes qué? Fue solamente por el seguimiento. Eso que tú me preguntaras cómo nos iba, a pesar de que no te compramos, eso decía mucho de vosotros, porque me interesaba de verdad, porque yo sabía que le podía ayudar. Lo que pasa es que quizás tomó esa decisión, pero eso no significa que me compre a mí. Y esto es un dato súper interesante. Cuando a una persona le gusta, por ejemplo, la cocina y se compra un libro de recetas, ¿se compra un libro o se compra varios? Normalmente se compra varios. De un mismo tema, tú te compras varias cosas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto también ocurre con la venta. Entonces, si han comprado a la competencia, eso no significa automáticamente que no te vayan a comprar a ti, porque las probabilidades de que te compren a ti también son muy altas. Lo que pasa es que tienes que estar insistiendo de una forma elegante. Y entonces puedes cerrar la venta. Sí. Convertir el no ahora en un sí futuro, pero tienes que tener esa mentalidad. Sí, de hecho es clave, esto se llama mucho en inglés, lo de estar en el top of mind, ¿no? De estar en la cima, ¿no? de la mente, ¿no? Que te tengan en la mente, ¿no? Que tengan ahí. Esto es fundamental, porque a veces hay, sobre todo muchos comerciales, a veces visitan a alguien, les dicen que no y piensan que ya la venta se ha perdido y lo que hago es buscar nuevos clientes. Y es como, vamos a ver, si tú ya has conseguido que alguien te presta atención, que te escuche, es mucho más fácil que lo vuelva a hacer y lo vuelva a repetir, ¿no? Y esto hay que trabajarlo. Yo me acuerdo también, como en esos años que comenzaba, tenía en mente un cliente súper importante a nivel nacional, una cuenta muy importante y claro, también pues era muy difícil. Una cuenta que ya tenían proveedor, tenían plantillas cerradas anuales.
O sea, era complicado hacer un cambio, marca propia, es decir, hacer un cambio no era así. O sea, no era llegar tú y era complicado. Pero yo me acuerdo decía, yo lo voy a visitar. Y lo que hacer es aportarle valor. O sea, en vez de ir el típico vendedor de, a ver, mira, esta es mi referencia. Yo, oye, mira, me acuerdo, Javi, sí, mira, oye, que me acuerdo de ti, que ha salido esta nueva normativa para, oye, si no la tenéis presente, oye, que no se os pase, que ahora mismo están mirándolo mucho con lupa, no sé qué, yo te la mando. Y me acuerdo que hacía visitas. Oye, cada X tiempo, ¿no? Me acuerdo que 3, 4 veces al año, mínimo, visita presencial, luego a veces un correo, una llamadita, pero en plan de aportar valor, no ser el cansino. Pues fijaros. 2 años y algo, casi medio después, me acuerdo, estaba en Barcelona, por cierto, y me acuerdo, estaba en una Masía, me acuerdo, me acuerdo ahí con un pantomaca ahí buenísimo, y me acuerdo que de repente recibo una llamada y era este cliente, ¿no? Y me dice, Alfonso, digo, sí, dime. Y dice, es tu momento. Y yo, ¿Cómo? ¿Qué es tu momento? Se te cayó el jamón, ¿no? Sí, claro, o sea, el pan ahí se rompió todo, ¿no? Entonces, ¿cómo que es mi momento? Y es que no se me olvida, ¿eh? Me acuerdo la frase, me dijo, mira, Alfonso, durante más de 2 años me has estado visitando, me has estado dando valor como buena persona. Y ahora, por medio de la empresa, me permiten hacer un cambio. Y tú eres el primero de la lista. Si lo quieres, podéis entrar como proveedor. O sea, yo me acuerdo, estaba así. Me acuerdo más con el director comercial. Y digo, ¿cómo? Sí, que es tu momento. Pues consigue ese cliente. Fue un cliente también de 7 cifras, me acuerdo. Y lo cerré, claro, 2 años y poco. O sea, no son para allá las 2 ventas. años. O sea, hay veces que no. Me refiero, hay cosas que tienen un tiempo, hay otras que son inmediatas. Lo que tú tienes que saber en qué momento estás de la ecuación, pero que no se te olvide que un no, lo digo por lo que mencionabas, un no hoy no significa un sí en el futuro. O sea, siempre nutre esa relación. Porque hay muchos clientes que a lo mejor ya te han comprado, ¿eh? Te han comprado en su mente. Y a veces ni lo saben, a veces sí, a veces no. Y hay gente que no tiene dinero hoy para algo, pero a lo mejor están ahorrando. Nosotros tenemos gente, me acuerdo, o sea, tenemos muchos alumnos, incluso nuestros, que se han tirado un año ahorrando. Y decían, yo ya se había comprado. No tenían dinero, pero me he tirado un año ahorrando porque decía, sí o sí, me formo con Alfonso y Cristian. Porque lo tenían claro. Entonces, ¿por qué? Porque nutres, porque aportas, porque das. Y eso, si uno lo sabe utilizar, tendrás un negocio rentable durante toda tu vida. ¿Y qué error? O sea, ¿cuál es el error más caro que habéis visto cometer a alguna empresa en el mundo de las ventas? Pues mira, uno de los errores que les costó muchísimo, lo hablábamos, es recuperar clientes perdidos. Había una empresa que podía recuperar no miles de euros, no millones de euros, sino cientos de millones de euros, porque tenía una cantidad de clientes que en su día les compraban, dejaron de comprar y por no tener una estrategia muy concreta de lo que nosotros llamamos recuperación de cliente, eso fue un error gravísimo. ¿Por qué? Porque, y ahora pongo otro ejemplo de otra empresa muy curiosa, cómo lo solucionamos. Las empresas muchas veces están pensando, ¿cómo invierto más en marketing? ¿Cómo consigo nuevos clientes? Pero lo cierto es que hay unas estadísticas que mencionan que entre el 60 y 75, dependiendo la estadística que veas y dependiendo del país, es más fácil que un cliente que ya te ha comprado te vuelva a comprar. Entonces, muchas veces ponemos el foco en conseguir clientes nuevos cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Una empresa muy concreta de calzado para mujeres. Pues esta empresa, por ejemplo, tenía unos números de zapatos que no es los que más tirada tenían, ¿no? Eran unos 44, 45, 46, ya unas... Y tenía un almacén lleno. Y su estrategia era, para un año, invertir 100.000 euros para nueva captación, ¿no? Y cuando nos explican un poquito que esa era la idea, a ver qué estrategias de marketing, de venta podrían hacer, pues entonces dijimos, muy bien, por curiosidad, ¿qué hacéis con este almacén que está lleno de estos zapatos? ¿No? Porque tiene una rotación muy, muy corta, ¿no? Zapato que fabrican es en España, zapato que envían, no suelen tener mucho stock. Dijeron, no, esto sale a preventa en alguna de estas plataformas para venderlo a coste y ya está, no nos importa perder. Y dijimos, bueno, pues aquí está el dinero, vamos a crear una experiencia para el cliente completamente diferente. Entonces, cuando una mujer pedía un 38 o un 39 de zapatos, recibía 2 pares. Recibía un 38, el que había comprado, y otro par de zapatos que era un 43. Y la mujer no entendía nada, pero había una carta que recibía y le decían, imagínate, oye, pues Raquel, muchísimas gracias por tu confianza, verás, y no nos hemos equivocado, que te hemos enviado 2 pares de zapatos, ¿no? Uno es el que tú has pedido y queremos que los disfrutes y espero que te encante, y otro
es para una amiga tuya que tenga el mismo gusto que tú y que puedas compartir con ella la felicidad de llevar estos zapatos. Y eran zapatos que quizás costaban 400, 500 euros. Imagínate el que tú recibas un par de zapatos que le vas a regalar a tu mejor amiga y que cuando ella vea, ostras, que me has hecho un regalo de 500 euros, ¿qué son estos zapatos? Y entonces eso que ocurría, que lo iban subiendo en las redes sociales y eso creó un efecto tan grande que fíjate, qué error más grande, que de algo que pensabas que no podías sacarle beneficio, con una estrategia de ventas creativa conseguíamos notoriedad, conseguíamos que la marca fuera mucho más conocida y que conseguíamos clientes nuevos, porque esa clienta que recibía el par gratis, una vez que prueba esos zapatos, ya pues había un 30-40% que volvían a comprar esos zapatos. Con lo cual, clientes nuevos y encima no nos costó ni un duro. O sea que uno de los errores que mencionabas era esto, ¿no? El no prestar atención a qué puedo hacer con producto que quizás no saco si tengo un producto físico y si tengo un servicio, porque no le vendo ya a clientes que ya me han dejado de comprar y vuelvo a saber por qué me han dejado de comprar, soluciono ese problema y le hago una oferta. Al final, uno de los errores, que aparte que ha hecho Cristian, pero uno de los más grandes que se comete la gran mayoría, es no hacer seguimiento. Es decir, siempre en las empresas están buscando cómo captar nuevos clientes, o los propios comerciales o vendedores también tienen ese punto, ¿no? Y está bien, y hay que hacerlo, ¿eh? Pero y incluso miramos cifras. Oye, ¿cuál es vuestra cifra de conversión, ¿no? O de cierre, de ventas, o ¿no? De conseguir cerrar clientes. Y, oye, pues mira, tenemos un 20, tenemos un 30, oye, ojo, vale, está muy bien. ¿Y el porcentaje que no habéis cerrado? Porque es más grande. ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿qué pasa? El seguimiento no gusta, en general. Casi todas las empresas fallan ahí, casi todos los comercios fallan. Y es curioso que debería ser al revés. ¿Por qué? Porque si yo he hablado contigo alguna vez, pues ya no tengo que romper algo frío, ya nos conocemos. Es cierto que puede ser un bobo, entiéndeme, hay gente que puede ser así, o hay gente que... Pero es que psicológicamente cuesta hacer seguimiento. Cuando las medias a nivel así un poco general y mundial, te dicen que hasta que no hay a veces un quinto encuentro con alguien, no hay un cierre de ventas. Lo que significa que si yo no vuelvo... Nosotros esto lo acortamos, ¿no? Las empresas nos ayudan, nos contratan para, ¿no?, que sea a lo mejor en un segundo, en un tercero como máximo, para que haya venta, ¿no? Pero vamos a suponer que nos centramos en la media, a partir del quinto. Pues tendrás que visitar a una persona y hablar con ella 5 veces. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Y estamos hablando de un 70% de facturación en muchos casos, ¿eh? Que es mucho dinero para una empresa. Pero ¿qué pasa? El seguimiento cuesta mucho y la gente no lo suele trabajar. Y esto es una piedra que tenemos siempre que picar. Es decir, seguimiento. Que hay que trabajar estrategias de captación, todo esto, por supuesto, lo hacemos. Pero el seguimiento, ¿por qué? Porque ahí es donde hay mucho dinero en juego y es uno de los errores más grandes que no se trabajan. Imagino que también es importante la visibilidad en cuanto a que si nadie te conoce, a nadie puedes vender. Y luego también, antes lo he mencionado un poco, ¿no? ¿Es más fácil vender productos caros que productos baratos? Pues parece que quizás muchos digan, pues será más fácil vender uno barato. Pues cuesta lo mismo. Y a veces es más fácil vender un producto más caro que uno más barato. Y dirás, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la psicología detrás de eso, no? Y es muy sencillo. Un cliente que compra algo, pongámoslo caro, ¿no? Porque la palabra caro puede ser relativo, ¿no? Caro para uno puede ser... Pero un producto de alto ticket, de alto valor, pues normalmente son clientes que toman su decisión mucho más rápido, son clientes que se quejan menos, ¿no? Tú le vendes algo por 3 euros y la persona le saca pega a todo. Te compran algo por 3.000, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene otra mentalidad, ¿no? Saben que, oye, pues esto perfecto, esto es bueno, y tienen una tolerancia a ciertos márgenes, ¿no? De hecho, si pensamos en productos de lujo, productos caros, normalmente son productos que son más frágiles, ¿no? Más fáciles incluso de romperse, ¿no? Tú compras un superdeportivo y son mucho más delicados. Te compras una copa de vino carísima y te dura menos que la que te compras en cualquier otro, en un bazar, ¿no? Por 3 euros. Te va a durar más. Son cosas más delicadas. Y el cliente sabe perfectamente lo que está comprando, lo que está envuelto. Entonces son personas que toman la decisión más rápido, se quejan menos y les vendes de forma más rápida. Con lo cual, si tú tienes un producto y te quieres competir por precio, que tengas claro que la batalla la tienes perdida, porque todo el mundo podría competir por precio y llega un momento en el que si solamente te diferencia el precio, entonces pon a vender a cualquiera y ya está. No puedes aportar ningún valor diferencial. Entonces, si vendes por precio, te va a ser más fácil. Y cuando sabes vender algo por 1.000 euros y le añades un cero, te vas a dar cuenta que cuesta lo mismo. Las mismas objeciones, el mismo miedo, el mismo tal. Entonces, si sabes solucionar esas partes que hemos estado hablando antes, da igual si dices son 1.000 o que digas son 10.000.
Te callas, miras la reacción, solventas las objeciones y cierras. La cuestión es también, como decías, ¿no? La visibilidad, de estar atrayendo con tu mensaje a ese público que es el tuyo, el ideal, ¿no? Porque hablábamos de las marcas de lujo, de alto ticket. Esas empresas no están en cualquier avenida en las ciudades, ¿verdad? Están en un sitio concreto donde saben que está su público. Y las que están 3 calles más hacia dentro, pues venden productos que no son igual de caros. ¿Por qué? Porque su público no está ahí. Entonces yo tengo que saber mi producto, si es un producto caro, dónde me pongo en visible, porque dependiendo de dónde esté visible, atraer ese público. Y si encima tengo las dotes comerciales, perfecto, me va a ir bien. Y llevamos casi una hora hablando de ventas, pero ¿cómo formarse en este mundo? Es decir, todo el mundo puede vender, lo hemos visto, Sí, pero ¿cómo ser el mejor? ¿Cómo diferenciarte del de al lado? muy bien. Y nosotros, ¿no? Pues que no tenemos una formación, ¿cómo nos diríais? Oye, pues os recomendamos esto para empezar en este mundillo. Quiero venderlo todo y a todo el mundo. Muy No bien. sé si conocéis a dos chicos que se llaman Alfonso y Cristian, pero. Pero nosotros siempre decimos, antes de ponernos a nosotros, hablando ahora de verdad, ¿no? Primeramente, aprende de alguien que tenga una trayectoria. ¿Vale? Esto creo que es. Ya no hablo de ventas, realmente hablo de cualquier cosa. Si quieres aprender de alguien, aprende de alguien que realmente haya ocurrido al menos 2 cosas. Número 1, que tenga trayectoria que estaba mencionando, es decir, que realmente haya vivido de eso y lo pueda demostrar. Y segundo, que lo siga haciendo. ¿Vale? Creo que esto también es un papel muy importante. ¿Por qué? Yo esto lo he visto. Ya hablábamos antes de universidad y escuela de negocio. Conocemos algunas con mucho renombre. No voy a decir ninguna. Pero hablas con algunos de sus profesores y dices, ¿cuántas empresas tienes? Ninguna. Y me estás dando una clase sobre cómo gestionar una empresa. O sea, no me cuadra, entiéndeme lo que quiero decir. O la tuve hace 20 años, ya discúlpame, pero es que esto ha cambiado. Entiéndeme, o sea, no es lo mismo una empresa de 20 años que una empresa de ahora. Entonces, ¿a qué me refiero? Si quieres aprender de alguien, aprende de alguien que tenga trayectoria y que además siga en el terreno de juego. O sea, nosotros, cuando hablamos de nosotros nos dedicamos, es verdad, a formación en venta, en negociación, asesorías también, ¿no? Consultoría. Pero es que antes de eso seguimos siendo vendedores, seguimos siendo negociadores, o sea, estamos en el terreno de juego, porque para nuestras empresas seguimos vendiendo. Aunque tengamos equipo también comercial, nosotros, Alfonso y Cristian, seguimos en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. La estábamos hablando de un momentito que los chavales hoy en día, la forma que se comunican ha cambiado. Yo tengo que adaptar mi lenguaje. Tengo que adaptar mi comunicación. Tengo que saber cómo se vende. Tengo que saber, por ejemplo, si hay inteligencia artificial ahora, cómo puedo utilizarla a mi favor. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo puedo utilizarlas para que me ayuden a vender más? ¿Cómo las incorporo para una empresa? Dependiendo de sectores, verticales, ¿sí? No es lo mismo alguien que solo venda online o alguien que venda físico. O sea, tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si yo voy a enseñarte a vender, tenemos que estar al día. O sea, y nosotros, por ejemplo, esto es lo que decimos. 1, trayectoria, y 2, que sigas en el terreno de juego. Y es lo que, por ejemplo, nos metemos mucho de lleno nosotros cuando damos formación a personas que quieren realmente hacer un cambio o que quieran, por ejemplo, emprender o que quieran meterse en el mundo de las ventas. O sea, nosotros, por ejemplo, esto lo hacemos, ¿no? Personas que, por ejemplo, les daba miedo hablar en público o les odiaban vender. Y tú dices, ¿en serio? Sí. Y hoy día se dedican a vivir de eso. A vender desde sus casas, por ejemplo, y lo trabajamos y enseñamos cómo conseguirlo. O empresas que tienen equipos comerciales enormes, que hemos formado y formamos a empresas con equipos muy grandes, donde les damos un giro de forma práctica, hacemos cosas prácticas con ellos, llamamos con ellos, o hacemos visitas con ellos y aumentan la facturación de golpe. ¿Por qué? Porque si sabes tocar esos puntos de forma práctica, ocurre todo. Y fijaros que ya no es tanto solamente el conocimiento, porque fijaros, si buscáramos no sé, en YouTube ventas, formación de ventas o libros en Amazon, ¿sabéis cuántos libros hay? Formación. Ujú. Tira. O sea, y ya no es solamente el conocimiento en sí, porque está ahí fuera, sino es, cuando nosotros hemos formado más de 5.000 personas en venta, es porque trabajamos una cosa que no lo puedes trabajar en un libro, ¿no? En un curso tal cual. Os pongo un ejemplo. Si yo quiero pegar 2 piezas del mismo material, ¿qué necesito? ¿Lo quiero pegar? ¿Qué necesito? Un pegamento. ¿Pegamento? ¿Sí o no? Necesito el pegamento adecuado y entonces... Pero, ¿qué ocurre? Que si las 2 superficies no están limpias, ¿qué pasa? ¿Va a pegar? No, porque las instrucciones realmente, el sentido común me dice, el pegamento es necesario, pero las 2 superficies tienen que estar limpias. Entonces, y solamente entonces, cuando las superficies están limpias, el pegamento adhiere. Si no, no. ¿Qué ocurre? Que, por poner el símil, el pegamento es la formación. La formación está ahí disponible. Lo que pasa es que la formación no te va a servir, no va a pegar si tú no tienes tus 2 superficies limpias. ¿Cuáles son? Tus creencias y tus hábitos. Entonces te podemos enseñar lo mejor, puedes estar a nuestro lado y repetir
como un loro lo mismo y no vas a cerrar ventas como lo hacemos nosotros. Y dirás, ¿por qué? Por tus creencias, porque hay cosas que quizás cuando tú las dices ni siquiera las crees y lo proyectas. Entonces, si no trabajamos con alguien primero sus creencias y limpiamos bien, ¿no? Cogemos la Karcher y limpiamos bien, entonces, solo entonces le damos la formación. Entonces nosotros lo hacemos a la inversa. Te ayudamos con la parte que te limita a conseguir los resultados, a ser un gran vendedor, y cuando eso está limpio, entonces te damos el pegamento porque sabemos que va a funcionar, y es como realmente lo hacemos con cualquier cosa, porque si nos compramos una vivienda y la vivienda está sucia y nos vamos a comprar muebles nuevos, no los metemos. Primero digamos, espérate, vamos a limpiar la vivienda y luego los muebles nuevos entran y la casa luce y la casa cobra valor. Pues lo mismo, no le vamos a formar a alguien cuando su cabeza está sucia. ¿Me entendéis, no? ¿Le veis sentido? Primero trabajamos en quién te tienes que convertir para ser un vendedor que realmente te puedes ganar la vida o puedes mejorar tus resultados, y cuando eso está claro, ahora te damos el pegamento y entonces disparas. ¿Y cómo trabajar, lo has comentado, el miedo al rechazo? O sea, cuando empiezas a vender, ¿no? Sí. Que te rechacen, que te digan que no. Bueno, esto me encanta esta pregunta que me has hecho ahora mismo, Pablo. Primeramente, porque viene con esto que decía hace Cristian, un poquito hay que limpiar la mentalidad, ¿vale? Entonces, todo está en cómo quieras ver las cosas. O sea, el rechazo, lo primero que hay que hacer, o sea, el no, que es el rechazo en la venta, celébralo. Y cuando decimos esto, la gente dice, ¿pero cómo voy a celebrar el no si no he vendido? Porque es parte de la ecuación. O sea, si tú cambias tus creencias hacia el rechazo es parte de la ecuación a la hora de vender. O sea, tienes que verlo como algo positivo. Y es un juego de números, ¿no? Entonces tú tienes que decir, vamos a ver, vamos a poner números redondos. Vamos a imaginar que vendemos tickets, no sé, de 10.000, por poner un número redondo, ¿vale? Y tú dices, oye, a mí me gustaría llegar a 100.000 euros al mes de facturación, ¿vale? Si vendes un producto de 10.000, significa que ¿cuántas ventas necesitas hacer? 10. Fácil y sencillo. Vale. ¿Y cuál es el juego de números que tienes tú? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Lo tienes medido? Imagínate y dices, bueno, pues sí, ¿vale? Cierro un 20%. Vale. Entonces me estás diciendo, Luis y Pablo, que vosotros, de cada 10 personas con las que habláis, me cerráis 2. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es decir, vale, lo que significa que si yo quiero cerrar X ventas al mes y tengo un 20%, ¿cuántos nos tengo que recibir para conseguir mis 10.000, mis 100.000 de facturación? Cuando yo esto lo sé, ahora ocurre una cosa. Digo, tengo que ser parte de disfrutar del proceso del no. ¿Por qué? Porque es parte del sí. Entonces le cambio el chip y digo, para conseguir el sí, ¿cuántos nos tengo que recibir? X, perfecto. Lo que significa que cada rechazo que yo recibo, lo celebro. ¿Por qué? Porque estoy más cerca del sí. Entonces, claro, ¿cómo cambia eso en tu mente, en tu psicología? Que esto, por ejemplo, para Alonso Puig lo trabaja mucho. ¿Cómo lo cambia? Si yo ahora el no lo celebro, acabo de decir uno, toma ya, más cerca del sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por el siguiente. Por el siguiente. Otro no, toma, ya estoy más cerca de mi sí. ¿Por qué? Porque imagínate, si de cada 10 quiero 2, necesito recibir ¿cuántos nos? 8. Entonces, si llevo 2 de un nos, perfecto, me falta menos. Otro, toma, lo tengo más cerca. Entonces, ¿qué pasa? Tú no te hundes cada vez que hay un rechazo. ¿Por qué? Porque es parte del juego. Y entonces cambia por completo. ¿Qué pasa? Que normalmente los vendedores ven el no como algo negativo. Claro, es verdad que todos no querríamos recibir el no, pero si yo lo veo como parte de la ecuación, mi moral, mis emociones nunca bajan. Por lo cual no me entra el cortisol en juego, que es cuando ahí empieza el estrés, empiezan los nervios, sino que al revés, mi motivación, mi dopamina sigue estando por arriba, me genera serotonina, que esto significa la hormona de la felicidad, y me hace que yo mantenga mis resultados. Y entonces es cuando cada no me ayuda a recibir el sí cuanto antes. Y empieza el juego de números a cambiar. Por lo cual, el rechazo lo celebras, lo vitoreas, lo haces hasta público. ¿Por qué? Porque dices, es parte de mi juego de números. Y ahí es donde realmente ocurre la magia. Porque fíjate que a lo mejor alguien que quería los 100.000 ha tenido que pasar por 80 nos, ¿eh? Ojo. Para recibir 20 sís, imagínate, ha tenido que pasar por 80 nos, pero es parte de la jugación del juego. Y entonces, por completo cambia tu psicología y tus resultados. Es espectacular. Y podríamos hablar de actitud, o sea, con qué actitud debes ir a vender a alguien en cuanto a que si imagino que vas con una actitud chulesca o de te estás equivocando, por ahí no vas bien, yo tengo la solución, tal, esto quizá incluso puede generar rechazo. Y luego también la actitud del cliente. No sé si los clientes tienen distintas actitudes que tú puedes pensar, vale, este va por aquí o este va por ahí, le tengo que entrar por aquí, tema corporal, bueno, en fin. Claro, de hecho, fíjate, la actitud de la otra persona
muchas veces la podemos controlar nosotros. Por ejemplo, si una persona... te pongo un ejemplo, que a veces lo ves. Está el semáforo en verde, el de adelante tarda, tú le pegas un toquecito con el claxon y la otra persona dice que ya me he enterado. Y tú dices, pero tira, ¿qué va a pasar? A que tú sabes que por tu actitud ahora la otra persona se va a calentar. Pero dependiendo de cómo tú respondas, tú puedes catalizar un comportamiento en la otra persona, para bien o para mal. Entonces, si tú sabes gestionar tu estado, tú puedes influir en el estado de la otra persona. Claro, ¿cómo influyo yo en mi estado? Pues influyo de 3 formas, ¿no? Hay 3 formas. Esto podemos hablar en profundidad, pero para que se entienda, ¿no? Yo puedo influir en mi fisionomía, en mi porte, en mi foco, donde pongo yo mis pensamientos. Uy, este cliente seguro que ya me ha dicho que no trabaja, seguramente no va a poder comprar este producto de 10.000. O este reloj le va a venir... Pero yo, ¿qué pasa? Que mi foco lo he puesto en mi creencia de que no me lo va a comprar, con lo cual mi actitud ya va a ser mala. Y luego el lenguaje. Así que si yo controlo mi fisionomía, controlo mi foco y controlo el lenguaje, ese estado mío con estas 3 cosas, yo puedo influir en el estado de la otra persona. Entonces, una persona que entra poco receptiva, escéptica, yo lo percibo, lo noto, si yo me pongo a su nivel, entonces voy a enquistar la situación. Pero si yo ahora cambio mi estado y mi fisonomía, mi porte, mi lenguaje, mi foco están en ayudar a la persona, el qué digo, el cómo se lo digo, ¿sí? El cómo decir las cosas lo cambia todo. Puedo hacer que esa persona cambie su actitud y en vez de estar cerrado en banda, se abra y luego tengamos una conversación muy interesante. Claro, esto lo tienes que dominar, porque si tú no cambias tu estado, no puedes cambiar el estado de la otra persona. Tienes que saber jugar con estas 3 cosas y cuando sabes de estas 3 cosas, es que el comportamiento humano es muy predecible. Es muy predecible. Entonces, mi estado, cuando estoy en una venta, tengo que entrar en un estado en el que yo voy a ayudar a esta persona a tomar la mejor decisión. Ese es mi estado, siempre. La mejor decisión. ¿Y qué puede ser la mejor decisión? Decirle que lo que yo tengo no es lo que necesita ni lo que busca, ¿correcto? Y a veces se lo tengo que decir. Mira, me encantaría ayudarte, pero tus expectativas no las podemos cumplir. Pero quizás te puedo recomendar a alguien y se lo tengo que decir. O mi actitud cuando sé que le puedo ayudar es, mira, le tengo que hacer ver que esto es lo que necesita. Y ahora con mi lenguaje, con mi fisionomía, se lo hago ver. Y es porque decía que es tan predecible que tengo que ir con esta actitud, porque yo no tengo duda, ¿verdad? Que si toco ese interruptor, las luces apagan, ¿verdad? Yo no digo, ay, ¿se apagará o no se apagará? No, tú miras, Cristian, dale que se apagan. Y si vuelvo a dar, se encenderá y tú dirás, ¿pero tú estás tonto o qué? Dale que se van a encender. No hay duda. Entonces yo tengo que entrar en una venta con esa certeza absoluta de que voy a ayudar a la persona a tomar la mejor decisión. Y entonces ya si sé cómo jugar con el estado, pues uso esas herramientas para que sea una experiencia muy placentera para la persona. Es que imagino que también si alguien te viene a vender y te vende pues mirando hacia abajo, así, ¿no? O sea, Sí. incluso el impacto visual, ¿no? En cambio, quizá en teletienda pues miran y sonríen y, oye, necesita eso, ¿no? O sea, la importancia de la sonrisa o de los ojos, no sé si... Pero es que eso es Claro. clave. O sea, Sí. de hecho, nosotros vendemos no solamente por la parte de comunicación, que decía Cristian del Estado, ha dicho fisionomía, ¿vale? Vamos a hacer un juego, ¿vale? Sí. Vamos a hacer un juego. Vosotros dos me tenéis que decir qué es lo que habla más, ¿vale? ¿Sí? Yo voy a hacerlo y vosotros me decís en el juego, ¿vale? Estoy muy feliz de estar, chicos, hoy aquí en este podcast. Teníamos muchas ganas, Cristian y yo, de estar aquí con vosotros y es una felicidad tremenda. Teníamos muchas ganas de aportar valor y estoy muy contento. Estoy, la verdad, que muy feliz de que me estéis haciendo esta entrevista. Ya se te ve y... Sí. Vamos a ponerle Vale. el café en vena, ¿no? Ojo. Alfonso. Por favor, equipo, algo de café con Red Bull, ¿eh? Pero de verdad, o sea, una cosa importante. Si yo transcribo lo que he dicho, ¿está bien? Sí. Está perfecto. O sea, en Perfecto. papel, Sí, sí. pues... Yo transcribo lo que he dicho y lo que he dicho está perfecto en ese lenguaje, ¿sí o no? Pero ¿qué hablaba más? ¿Lo que decía o mi cuerpo, mi fisionomía? El cuerpo. Totalmente. Fíjate que hablaba más alto mi cuerpo que lo que yo estaba diciendo en voz alta, ¿eh? Hablaba más. Entonces, ¿lo que significa? Que transmitimos por todo. Es decir, desde el lenguaje no verbal, desde la parte de comunicación, o sea, estamos transmitiendo de forma constante. Y esto es muy importante dominarlo. Por eso, a veces hay una persona que a lo mejor lo que está diciendo está muy bien, pero no está transmitiendo seguridad. O sea, si yo hubiera entrado aquí a la entrevista así o me siento así, Sí. o sea, ¿qué estoy transmitiendo a la audiencia? Pasotismo. Ese tío es un pasota. Sí, sí, o sea, sí. fíjate cómo está. ¿Sí o no? O sea, porque no estoy transmitiendo. Entonces, esto es muy importante. Si yo, por ejemplo, tú me estás hablando, fíjate, cuando estáis haciendo preguntas, ¿qué hacemos Cristian y yo? ¿Sí? Y te miro
Y vosotros igual con nosotros. ¿Por qué? Porque me sigue en la conversación, no está en su mundo, no está pensando en sus cosas, oye, parece que le interesa. Tenemos ganas de que salga bien. Claro, tengo ganas de que salga bien, ¿no? O estás pensando, oye, pues esto, mira, me ha venido esta idea ahora que quería preguntaros, ¿eh? ¿Por qué ahora ves? Me estás haciendo... Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la otra persona, cuando yo estoy hablando con un cliente, o sea, tiene que percibir que yo le presto atención. O sea, si yo estoy hablando con un cliente y no le estoy haciendo ni caso, estoy pensando, joder, a ver si termina este tío ya, no sé qué, a ver si le hago la venta. La persona lo está viendo, ¿eh? Su cerebro lo está viendo, su subconsciente te está prestando atención. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se ha perdido la venta? Ahí mismo ya se ha perdido. Y el producto a lo mejor le encaja perfectamente con el servicio, pero ya simplemente por lo que yo he transmitido, he perdido la venta. Y a veces lo que no decimos habla tan alto que lo que decimos no se puede escuchar, ¿no? A veces nuestro lenguaje corporal, la fisionomía, por eso hablábamos de la fisionomía, es tan importante, y como si estuviéramos callados, seguiríamos comunicando. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo un mensaje no verbal que todo el mundo está captando. Dice, ostras, esta persona está interesada, esta persona se está durmiendo, esta persona me está mirando, pero su mente está en otro lado. Entonces, esto en la venta lo tenemos que saber incorporar. La escucha activa, eso es una cosa súper importantísima. Y lo siento, Pablo, pero es No. que... Y a colación con esto, ¿cómo vender en un mal día? ¿Cómo vender un mal día? Vale, o sea, es muy buena pregunta. Claro. Primeramente, un mal día lo va a tener cualquiera, Sí. ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, primero decir, somos seres humanos, ¿vale? Entonces, si yo soy consciente de que tengo un mal día, pero dices, mira, imagínate que estás pasando una mala temporada, Sí. que ya no es un mal día, que estás pasando una mala temporada. Hay que tratar de disociar, esto es muy difícil, lo personal quizás, o a veces algo profesional, de lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es ser consciente. ¿En qué estado estoy yo? Hablamos del estado. ¿En qué estado me encuentro yo hoy? O sea, párate y no se te ocurra salir así. O sea, no se te ocurra hacer una visita así. O sea, nosotros, por ejemplo, incluso cuando hacemos a clientes, ¿no? Y les enseñamos, le decimos, mira, no me hagas la llamada. ¿Cómo que no hagas la llamada? No, levántate. ¿Cómo que te levantes? O sea, levántate porque tú tienes que activar tu cuerpo, tu fisionomía, tienes que activarla. Hay un estudio que nosotros decimos siempre, que se hizo, por ejemplo, en Harvard, ¿te acuerdas? El de gente que estaba en depresión, ¿no? Hablando de la fisionomía. Entonces, claro, tú de alguien que está en depresión, ¿qué probabilidades tiene de hacer algo de forma positiva? Mal asunto. ¿Cuál era su estado? ¿Pensáis que estaban así sonrientes y en alto? No. Agachados, ¿no? Tristes, semblante hacia abajo, ¿sí o no? Vale, lo que se les hizo, ¿sabéis cuál fue? Se les cogió al grupo de 10 personas y se les dijo, a partir de ahora, vamos a hacer, durante 10 minutos tenéis que estar todos así y sonriendo. Y si no, te pones un bolígrafo en la boca y tienes que aguantar y estar así. 10 minutos. ¿Pensáis que era fácil para alguien que está en depresión profunda hacer eso? ¿Estar así sonriendo durante 10 minutos? Eso era horrible. ¿Sabéis lo que pasó? Se les puso muchos de estos así electrodos en la cabecita y todas estas cosas. ¿Y sabéis lo que ocurrió después de 10 minutos? Se sacó que la hormona del cortisol había bajado. O sea, la hormona del cortisol, que en alguien que está en depresión y lo tiene muy alto, de repente había bajado y tenían una probabilidad de un 33% de hacer algo que antes no eran capaces de hacer. Fijaros solamente con 10 minutos de cambio de fisionomía. Imaginaos lo que significa. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Te encuentras en un momento mal, estás en un mal día o estás pasando una mala situación, ni se te ocurra ponerte a vender hasta que no cambies eso. O sea, primeramente te activas, tratas de sonreír, te obligas, piensas por qué vas a hacer esa visita, por qué haces lo que haces. A veces hay gente que, imagínate, hay gente que a lo mejor tiene que vender o hacer algo que no le gusta, ¿vale? Bueno, pues cambia, vamos a ver, ¿qué tienes que cambiar? Es decir, ¿cuál es el motivo? Dime algo en ese momento que te haga feliz de por qué realmente haces eso. Aunque realmente en el fondo incluso te gustaría cambiar, pues a lo mejor es mi familia va a estar feliz. Voy a dar de comer a mis hijos. Le voy a poder ir el fin de semana al cine y le voy a invitar. O sea, date a algo a que tu cerebro le obligues. Y además lo dices en alto. Y dices, ¿cómo que lo dices? Sí, quiero que lo pronuncies en alto. ¿Por qué? Porque el subconsciente no distingue lo que es cierto de lo que no. Por lo cual lo que tienes que hacer es verbalizarlo en alto, decírtelo en alto, no una vez, sino varias, para que haya una reprogramación en tu cerebro y lo vea de forma positiva. Y cuando eso te lo dices de forma positiva y lo dices con fuerza y te lo des con ganas y te mantienes ahí con muchas energías en ese momento, aunque tengas el peor día de tu vida, en ese momento habrás cambiado tu cerebro y harás la acción de una forma diferente. Y cambia por completo. Si no haces esto, te aseguro que no vas a hacerlo bien. No vas a hacerlo bien. Porque hablando de la fisionomía, cuando esta se anula, es decir, una venta por teléfono o por correo, que es mucho más complicado, o no, porque hay veces que, pues, si tu fuerte en la venta no es el cara a cara, pues a lo mejor por correo estás como detrás de la pantalla y ¿cómo actúa ahí la venta? O sea, por correo, que
es simplemente, o sea, las palabras es lo único que puede, el asunto, ¿no? Súper importante, Claro. la firma, la primera frase, Sí. cómo vender por correo, cómo vender por mensaje. Claro, fíjate, hablabas correo, una persona que está al teléfono, no la tienes delante, pero hay una diferencia tremenda en la tonalidad, en cómo tú sale tu voz y tus microexpresiones cuando tú te levantas y haces la llamada a que si estás quizás sentado. Entonces, nosotros siempre decimos, si tienes que hacer una llamada, hazla de pie y sonríe mientras estás hablando. ¿Por qué? Porque mientras tú estás sonriendo, la forma en cómo suena tu tono de voz es completamente diferente. Y eso la otra persona lo puede llegar a percibir. Entonces, cuando tú estás en un estado de fisonomía de poder levantado, entonces tú automáticamente, y estás con una sonrisa, tú bioquímicamente y tus pensamientos y la forma en cómo tú te vas a expresar va a ser de forma más positiva que si lo haces con una fisonomía más triste o si, oye, mira, ¿qué tal? Tu proyección de voz, la otra persona lo va a notar y va a decir, oye, qué agradable es esa persona, o mira qué tono, o mira, no me conoce y tal. Y sueno de forma diferente. Y eso es lo que la otra persona le va a captar. Con un email, lo mismo. Tu creatividad, la forma en cómo tú te vas a expresar va a ser diferente si lo haces de pie que si lo haces en un sofá tumbado y con el ordenador ahí, porque tú mismo te estás metiendo en un estado de baja energía y lo que necesitas es elevar tu energía y cuando tu energía está alta, entonces tu creatividad es diferente. Por eso muchas veces se dicen, oye, ¿quieres tener buenas ideas? Date un paseo. A veces nos ha pasado que justamente en un momento de relajación, en la ducha, tenéis una idea que dices, oye, esto no se me tiene que, lo tengo que apuntar. Vienen en esos momentos en el que tu nivel de energía estás relajado, estás en un ambiente diferente y ahí es cuando haces las cosas o suceden cosas. Entonces tenemos que crear el ambiente propicio. Nosotros siempre decimos que el ambiente es mucho más importante que quizás tu poder de disciplina o la disciplina o la autodisciplina que puedas tener. El ambiente es súper importante, con quién te rodeas. Tú imagínate que tú tienes un mal día, pero tienes un equipo muy positivo. ¿Sabes qué te va a contagiar? Ese equipo va a hacer que tu mal día se convierta en un día o mediocre o bueno. Entonces, saber decidir con quién te rodeas como vendedor es también súper importante, que tengas un equipo que sea un equipo que sea más positivo y no negativo y se centre en las cosas que no tienen solución o en cosas negativas. Ahora que estábamos hablando de otras personas, no sé si es distinta la manera de vender de nosotros los españoles en comparación, pues, por ejemplo, con los chinos o con los americanos. ¿Hay algún tipo de personalidad o de país que creáis que venden de alguna manera mejor? No sé cuáles son los expertos en ventas del mundo. Mira, yo soy medio alemán, mi padre es alemán y mi madre es griega. O sea, imagínate dos culturas completamente diferentes. O sea, la forma en cómo yo me comunico, cómo yo vendo a un alemán, por idiosincrasia, por cultura, es completamente diferente a un griego. Claro. Te pongo un ejemplo. Yo con un alemán empiezo a hablarle de tú, ya puedo tener el mejor producto que ya he perdido la venta. Le tengo que hablar de usted, tal, con mucho protocolo. Con un griego le hablo de usted y he perdido la venta. Me dice, hombre, no me hables de usted, pero tú ¿con quién crees que está? Tú háblame de tú, hombre, que somos como familia, ¿sí? Tu madre es medio griega, pues seguro que somos familia, ¿no? Entonces, la cultura, el conocer la cultura es súper importante. Es como el que conoce el idioma. Una cosa es hablar el idioma y otra cosa es conocer la cultura de ese idioma. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo saber alemán que saber cómo piensa un alemán o la cultura alemana. Y con ventas no es lo mismo hablar el lenguaje de la venta, saber de venta, saber la estrategia, la parte táctica, ahora amoldarte encima la cultura de esa persona. Cambia por completo. Hay ciertos protocolos en países, lo hablamos con alguien ayer en Fitur, oye, ¿cómo negocias con una persona japonesa? Hay un protocolo para eso y no te lo puedes saltar. Te lo Y saltas si tú dices, directamente, oye, pierdes. pues que yo soy como soy y que me acepten, pues no, lo siento, te vas a tener que dedicar a otra cosa. ¿Sí? O sea, que hay que adaptarse a los chinos a la hora de vender. Sí, bueno, es que si no te adaptas a la... A ver, es que por un lado están los principios fundamentales de la venta o de una negociación y por otro lado están los principios o protocolos culturales. Y eso no te lo puedes saltar, eso tienes que adaptarte. O sea, es como, voy a poner un poco bestia, ¿no? Pero imagínate en países, ¿no? Quizás con ciertas culturas árabes y tal, pues una mujer como no vaya con un velo, es que no la van a atender. O sea, tenlo por seguro. O sea, porque por protocolo cultural es así. O si miras directamente en Japón o en China a alguien a los ojos directamente y dices, tío, es qué falta de respeto me estás tomando, ¿no? Entonces, claro, eso simplemente si no lo sabes, pues aunque sepas vender y negociar muy bien vas a palmar, pero porque tiene que ver con un tema cultural, ¿vale? Entonces sí que es cierto que esos matices hay que incluirlos cuando estás haciendo en ese tipo de ventas o negociaciones. ¿Los consejos? Sí. Pues dale.
consejos daríais a una persona que tiene que realizar una venta mañana? O sea, en poco tiempo, ¿qué preparación daríais para cerrar una venta? Pues es muy buena pregunta. Es decir, lo primero diría que se prepare con quién va a hablar, ¿sí? Que se imagine esa conversación de forma con todas las posibles preguntas. Le diría que a partir de ahora que se calle y que pregunte, que utilice de verdad preguntas, que no dé nada por hecho, absolutamente nada, que guarde silencios a la hora de escuchar, que esto es muy importante, los silencios son muy incómodos y difíciles, ojo al dato, pero si no, hay un truco que siempre decimos, te muerdes hasta que te hagas sangre, ¿vale? Entonces, aguántate, ¿vale? No hables, ¿sí? Y sobre todo, que quite de la ecuación de esa venta el dinero. Que simplemente se centre en cómo pueda entender si puede ayudar a esa persona o a esa empresa. Si esto lo guarda y lo hace de verdad, y se olvida de que realmente está buscando ese dinero o está buscando esa venta, y añade algunos de los matices de la entrevista, sino que se la vuelvan a ver, seguramente habrá cambiado mucho la venta de esa persona y habrá cambiado mucho su resultado. Solamente se aplican, con que aplicaran un 10% de lo que hemos dicho en esta entrevista, casi todo el mundo podría vender más. Prácticamente todos, 100% garantizado. Y si es que no, será un no de ese 80% que hay que pasar para llegar Sí, a no, es que no ha visto la entrevista, tiene que verla. De hecho, fíjate, por añadir un consejo que viene a colación de lo que hablábamos, que alguien cuando va a realizar una venta, que se olvide de la palabra rechazo. Una venta solamente puede pasar tres cosas. O tú al cliente, tú eres el que le dice, mira, no eres mi cliente ideal, lo siento, no te puedo vender. Dos, es que te dice que sí. Y la tercera cosa que puede pasar es que vas a aprender. Y cuando entras con esa mentalidad, entonces no hay rechazo. Siempre vas a vas a aprender algo. Pues sí, eso es todo, Cristian y Alfonso. Alfonso y Cristian, de verdad, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, por habernos dado esta clase gratuita, que por cierto, bueno, antes nos habéis comentado que tenemos, ¿no?, la posibilidad de para toda nuestra audiencia que tengan una conferencia, una clase. Poder profundizar en estos temas. Claro, Exacto. sí, eso es la Podemos idea. quizás dejarle, no sé, algún enlace para que puedan ver quizás una conferencia si quieren profundizar sobre cómo quizás le podemos ayudar a alguien a ganarse la vida vendiendo, o si ya vende, cómo mejorar sus resultados, o si tiene una empresa, pues oye, pues quizás profundizamos un poco más en las cosas que hemos Lo hablado. vamos a poner en la descripción del vídeo. Genial. Exacto. Pues muchísimas gracias y ya sabéis, en la descripción tenéis más información. Un placer, chicos. Un placer. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.